Iniciamos semana en la primera mesa de opinión de Antioquia. Bienvenidos, ¿cómo están? Qué placer. Todo mi grupo de trabajo aquí sentado. Gracias a Dios. Alex ya lo mandamos lejos. Ay, yo. Molestaba mucho a Duber aquí en la mesa, ¿sí o no, Lee? Le hacía mucho bullying. Le hacía mucho bullying. Por Dios. Mejor dicho, lo mantenía Azotado. azotado. Empezamos semana con demasiadas noticias, demasiadas cosas que contarles a ustedes y desafortunadamente como que no muy buenas. Ay, sí, Nacho. Pero bueno, hay que ponerle cara de felicidad. Esto en algún momento se tiene que arreglar. Todo el equilibrio, todo el universo tiene equilibrio. Tantas cosas buenas hay, las malas suben, otras bajan y así nos vamos yendo la vida. Duber, Nacho, cuénteme. usted da datos de Antioquia. Datos de Antioquia. Sí, usted siempre da datos de Antioquia. Sí. El año pasado, según reportes de la policía, hubo 245.528 capturados en Colombia. De estos 245.528 capturados en Colombia, 207.728 fueron capturados en fragancia. Ah, ya. Flagrancia. Flagrancia. Y 27.800 son el resultado de investigaciones. Ya. Entonces, mire después el dato, Germán. ¿Habrá cárcel para 245.000? No. Las cárceles están en un hacinamiento desbordado. Le voy a dar un dato para que se quede bien bravo. 245.000. Adivine 91.243 de estos personajes que había pasado con ellos. Reincidentes Sí. entre 2 y 9 veces. No. ¿Ya tienen El experiencia? colmo, claro. Le sigo contando la historia. Aquí tengo el datico. Y cada vez empeora. Aquí lo tengo. ¿Cuántos se fueron a la cárcel de los 245.000? 10.000 personas aproximadamente fueron arrestadas. Esos son los datos de la policía. Esta información que les estoy contando la saco de un artículo que me impacta mucho porque la revista Semana ha sido muy de política. Y como vemos que la cosa en Bogotá se está poniendo maluca, Sí. muy maluca, Sí. pues ya se va a volver del orden nacional. Y todo esto se va volviendo del orden nacional porque les voy a leer aquí un pequeño detalle para que ustedes lo tengan ahí, Germán, a su haber. Lo invito a que lo lea. Se llama González Domingos Loeda, periodista de la agencia internacional EFE. Escribió un artículo que escandalizó. La polémica columna del periodista de una agencia internacional deja mal a Colombia. Y solamente les voy a leer un parrafito. ¿Cómo arranca? La inseguridad crece en las ciudades de Colombia, donde parece fuera de control ante una policía que no es capaz de atajarla y la ineficiencia judicial que provoca que los delincuentes detenidos queden en la calle a las pocas horas. Con eso arranca este artículo. Y es verdad. No está Nacho, diciendo nada que un no sea primo cierto. ayer en la mañana me mencionaba la columna. Me decía, léala. Y yo, ¿pero qué? ¿Qué dicen? Mentiras. Que no, todo lo que dicen es cierto. Es cierto, me la leí completamente. Estoy dedicado a leer todos estos asuntos. Usted, Duber, hay que preguntarle a Duber. Claro. Le tengo el top 3 de las ciudades con más policías en Colombia. ¿Cuáles cree usted que son? Digo yo que debe ser Bogotá, Muy bien. Cali, Medellín. Perfecto, se equivocó en las 3. ¿En serio? ¿Cuáles Pero son? perfectamente equivocado usted. La primera, Bucaramanga, 686 policías por cada 100.000 habitantes. La segunda, Tunja, 621 agentes de policía por cada 100.000 habitantes. Tunja. Popayán, 570 policías por habitante. Le sigue por allá, muy de lejos, Medellín con 387 policías por cada 100.000 habitantes. ¿Y Bogotá en dónde está? En el puesto número 16 con 238 policías por cada 100.000 habitantes. Es más, Cali tiene más policías
Bogotá. que Bogotá, 343 policías por habitante. Por 100.000 habitantes. Por 100.000 habitantes. Empezó a salir todo esto a la luz pública, por Dios. Y Pero- entonces Sí, de leyendo pronto todo lo dice que... allí ¿cuáles son las razones de por qué estas ciudades son las Sí, que porque tienen no más tiene policías? lógica. Sí, porque por eso, por Pues, ejemplo, supone Tunja. uno que entre más habitantes el problema es mucho mayor, entonces debe haber más policías. Sí. Más Vuelvo y graves, les por ejemplo, digo. En el caso de Medellín, Cali. Esto estábamos como en una cosa escondida, como en algo ¿Oculto? turbio. O sea, en Bogotá supuestamente no estaba pasando, no vivíamos en la ciudad más violenta que es Medellín, etcétera. Pues, o sea, no, resulta que los bogotanos estaban desprotegidos, alguien estaba tapando toda esta información. Gravísimo el asunto, pero bastante grave. Pero, Y Nacho, entonces le preguntan a todos los secretarios, al de Atlántico, al del Valle del Cauca, al de Medellín, hombre, ¿y usted qué le pide al gobierno? ¿Adivine qué? seguridad, Más policías. más policías. Más bien, Y pues. resulta que ¿Para ya qué? está comprobado que tener muchos policías no está sirviendo Es de efectivo. nada. No es la pero es solución. que las cifras, Yasmín, Háganse 245.000 capturados, de los cuales solamente 10.000. Y esos, ¿cuál es el dato que le di? Aquí lo tengo. 91.000, Germán, 91.243, 12 veces. Por Dios. Y ahí hay gente que tiene hasta más. Póngale la firma, póngale la firma. Pero mira, Nacho, es muy triste, o sea, digamos que es triste que hasta apenas hasta ahora se esté visibilizando y reconociendo que el problema, que uno de los problemas graves que tiene el país es la inseguridad, desafortunadamente porque tocó las puertas de la ciudad de Bogotá, porque es que inseguridad hemos tenido muchísima, desde aquí en la ciudad de Medellín la hemos denunciado desde hace mucho rato, Aquí vimos que va en guerreros. aumento, y pues como que la atención era muy poquita, pues qué bueno que ahora que se hizo visible y se reconoce y reconocen que en Bogotá también la delincuencia está aumentando cada día más, pues se tomen medidas, pero que sean medidas contundentes, no pañitos de aguas frías, y solamente con pedir policías, acuérdese el sistema aquel que siempre hemos criticado, el sistema de justicia, las cárceles. Miren el dato de Bogotá para más que lo que tengan. policías, es pedir ese proceso, aumento en las claro. penas para No, estas reforma personas. la justicia urgente. Eso sí, reforma. esa es En la reforma, Bogotá aumento los de habitantes penas. sufren especialmente este fenómeno. En los últimos 4 años las autoridades capturaron a 26.865 delincuentes en flagrancia, la mayoría implicados por robo a personas y entidades comerciales o por tráfico de estupefacientes y homicidio. Lo increíble que de esa cifra, más del 90%, 25.333 de ellos habían sido detenidos al menos 5 veces y no pasaron más de un año tras las rejas. Esta información la tiene la revista Semana en su última edición, me impactó mucho. Aquí quería leerles estos apartes para iniciar el programa de hoy, que lo deja uno profundamente preocupado, más el artículo que se lo recomiendo, José, que lo lea. Grave. Sí, Nacho. Duber, ¿qué noticias graves nos va a contar hoy? Nacho, pues mire, continúan apareciendo videos de agresiones en la vía pública entre estudiantes. Esto parece que es un tema muchas veces como de moda. Entonces se muestra un caso y salen los otros a relucir. Durante el fin de semana se dio a conocer un video donde 2 jóvenes del municipio de Caldas, que salían de estudiar de la institución educativa Pedro Luis Álvarez Correa, pues se ve en el video cómo se enfrentan y cómo estas 2 mujeres se agreden, y lo que habíamos hablado la semana anterior. En vez de separarla, pues lo que hacen muchas personas es precisamente alentarlas para que se golpeen más duro, y les dicen, no, déjelas que se peguen, que se aporreen ellas. Miren, Ellas- Nacho, allí el video de las imágenes. Quiero que lo vean un momentico y que lo escuchen. Daniela, júrase la cara, Daniela. ¡Ey! No te metas. ¡Ey, sepárenla! Eres una chimba. Ojalá, yo estoy jalando, mami, que no vaya a jalar. Es que precisamente esto parece más como un ring de Sí. boxeo, Nacho. Es vergonzoso. Realmente 2 personas adultas que se supone que se están educando, que están saliendo de estudiar, que estén resolviendo los problemas a puños. Y más vergonzoso aún que la ciudadanía aliente para que se golpeen duro y para que no la separen, como Y de- vimos allí. Y de ¿Y hoy hecho qué pasó esta estas, semana? perdón Nacho, estas ¿Cuál, Nacho? niñas estudian es en la nocturna. Sí, en la nocturna. Eso Son sí. personas Y ya mayores. de la señora que estaba esperando que la recogiera, no sé en qué población fue,
y pasó el novio por detrás y le dio una puñalada. No sé si lo vieron, que fue muy viral este fin de semana. Pero resulta que me impactó mucho, me dio mucha tristeza y me puse como a indagar un poco más. Ya habían llamado a la policía. Vea, hombre, el exnovio de ella, pues este señor, no, la cosa está muy complicada, por favor, ayúdenos. No, vayan para una comisaría y resuelvan en una comisaría el problema. Pues la señora está esperando el bus, este personaje pasa, le clava el cuchillo en la espalda, ella pues sintió y revise, me empiezan los transeúntes, no se le vio nada, se fue para la clínica y murió. Ay. Murió, pues le perforó un pulmón o algo así. Vuelve y juega, entonces llaman a la policía, pide ayuda, no, vayan para una comisaría. No, yo no entiendo qué nos está pasando, realmente anda uno. Liliana, ¿usted entiende o cuénteme una noticia por ahí como más decente? Vea, Nacho, yo no le puedo contar noticias, sí más decentes, pero muy relacionadas con el tema que estaba mencionando Duber, y es acerca de la campaña que está realizando la Alcaldía de Medellín después de los hechos que muchos conocieron a través de redes sociales y que también se discutió en el programa de Nos Cogió la Noche acerca de esta pelea entre estudiantes del INEM, y hoy se hizo una campaña en esta institución educativa precisamente con todos los estudiantes que se llama Rompe la Indiferencia, Hace la Diferencia. Esto se va a realizar en más de 280 instituciones educativas de la ciudad de Medellín, Nacho, y fue un acto más que todo simbólico donde se llevaron flores blancas y donde se supone que toda la comunidad estaba participando. Y a propósito del tema, quiero mostrarles las declaraciones de uno de los estudiantes de esta institución educativa y de una de las menores que fue agredida en esta institución educativa, a las afueras de la institución educativa. Entonces, si quieren, Nacho, para que veamos las declaraciones, sí, claro, qué es lo que ellos dicen acerca del tema. No, me parece que este acto es más que todo de humanidad, porque a nosotros los adolescentes no nos sirve que simplemente sea la conversación alumno-profesor, sino que sea entre demás directivas, que los padres también influyan un poco en esa educación. Como lo decía Pitágoras, educar al niño para no castigar al hombre. O sea que hay que hacer e implementar esos programas de educación para que nosotros los adolescentes entendamos que no se soluciona con violencia, sino con convivencia y todo en paz. Bueno, la verdad yo quisiera decirles que pues tenemos que dejar esa indiferencia a un lado, nos tenemos que ayudar entre todos porque la vida de una persona puede estar en riesgo, como en mi caso, y únicamente por grabar pues no hacen nada. Hay muchas maneras de salvarle la vida a una persona y la indiferencia no permitió que lo hicieran. En verdad yo los invito a que nos respetemos uno al otro, que nos ayudemos. Y bueno, la verdad lo que me pasó, yo estoy dispuesta a perdonar a las que me hicieron eso. Hay que tener perdón en nuestros corazones, eso no, pues no podemos guardar rencor. Pues bien, eso a mí me parece absolutamente positivo, qué bueno que todos nos inundáramos de eso. Sí. Desde los conductores de motocicletas, de buses, de taxis, de carros, desde la gente en la calle, qué bueno. Yo no sé cuándo vamos a lograr hacer eso. Una noticia que va muy ligada a este tema que estamos tratando y creo que es muy pertinente pues contárselas en este momento. Quienes sí rompieron la indiferencia fueron los habitantes del barrio El Popular número 1 de Medellín, porque mire que durante este fin de semana pues se enteraron ellos, habían varios vecinos que escuchaban una bebé llorando de 9 meses de nacida. Llamaron al cuadrante, le informaron que había una mujer, que la mamá estaba consumiendo estupefacientes y que estaba allí pues consumiendo toda clase de drogas delante de la bebé y que no tenía la menor en las mejores condiciones higiénicas y de salubridad. Pues hasta allí llegaron las autoridades y se encontraron a esta mujer que efectivamente estaba oliendo, como se dice vulgarmente, esa col, y la menor estaba allí tirada sobre una cama sin el más mínimo cuidado. Esta mujer, pues miren el aseo en que estaba. Por fortuna las autoridades llegaron a tiempo, lograron rescatar esta bebé y está afortunadamente en manos del ICBF. Gracias a Dios la rescataron sana y salva, o sea, un buen punto, una carita feliz. Aquí sí le doy la carita feliz a los habitantes del Popular, que gracias a la denuncia lograron que esta bebé hoy día esté en las manos del ICBF sana y salva. ¿Y qué va a pasar con la mamá? Exactamente lo mismo ayer en Bogotá. Otro niño dejado todo el día encerrado. El niño lloraba hasta que los vecinos se dieron cuenta, llamaron a los bomberos, tuvieron que poner escaleras. Efectivamente el niño abandonado al tipo 8 de la noche. No se sabía de los papás y el niño abandonado en una casa. Duere, ¿qué va a La pasar comunidad con la lo mamá? puede hacer, la comunidad lo puede hacer. Yarmín,
espere, vea, primero que tiene que ir al juicio, tiene que haber un Restitución de fiscal. derechos. Pero si será que le ¿Entiende? ¿Qué hacen va a todo ese pasar? Lo proceso. mismo que pasó con el asesino de los 3 niños que siempre hablo. No se va a saber nada. Nos decían las autoridades que hay un proceso de restitución de derechos que ella tendrá que ir al ICBF y mirar Pero a eso ver entrará qué pasa. en un proceso garantista, ¿o no es así, Exacto. Germán? Nacho, pero en ese tema de los menores con bienestar familiar, ellos son muy estrictos con esto. Es posible que le devuelvan la menor más adelante si encuentran que haya méritos para eso, pero por lo pronto pierde la custodia y no es fácil que lo regresen, porque es que si las condiciones van a ser esas, al final esos niños entran en lo que se llama adoptabilidad y podría ser que o familiares de la señora que estén en condiciones distintas pues se queden con la menor o con el menor o que realmente lo adopte alguna familia. Es que, Yarlene, vuelve la cosa, es que estamos en un país como al revés. Sí, el escolta sí. que por defender a esta otra persona, pues de una ya está todo el mundo dice, no, se va para la cárcel y ya, o sea, ya casi que estaba judicializado, porque la comunidad se alborotó y dijo, esto no puede ser así. Y usted ve asesinos y los grabados y con todas las pruebas, y 1 año, 2 años, 3 años, quién sabe cuánto tiempo se puede. Pues, Diciendo Nacho, que le va a usted pasar a esta ahí señora, no- lo que dice Germán, le quita a la niña, Nacho. se va para bienestar familiar, gracias a Dios hace una gestión muy bien, ¿sí o no? Y Pero vamos decir que muy la van a lejos. meter a la cárcel. Mire, no vamos muy lejos, usted nos lo decía al comienzo del programa. ¿Cuántos delincuentes capturados por reincidencia? Reinciden, ¿Qué claro. pasa? Gracias. Ahí está la respuesta. Germán Mendoza. Nacho, vea, esto tiene que ver con un tema que vamos a tratar aquí muy pronto y son las falsas noticias. Que estamos así y en época electoral sí que circulan. En este día que tratemos el tema vamos a poner algunos ejemplos y nadie se escapa de lanzarlas o de ser víctima de ellas. Y en ese tema político todos los partidos han sido víctimas de falsas noticias, pero esto no incluye solamente a políticos ni a periodistas. La Corte Constitucional acaba de pronunciarse sobre el tema de las noticias falsas y tiene que ver con alguien de Medellín, Nacho. A partir de ahora, todas las personas, no solo los periodistas, tienen que contrastar la información antes de publicar cualquier información que pueda atentar contra el buen nombre de una persona. La tutela que falló la Corte Constitucional tiene que ver con el concejal Bernardo Guerra, por una persona que resultó mencionada por él en unos trinos y en unas publicaciones que él tiene, relacionada con el tema del Contralor Zuluaga. Sí. Esa persona es una abogada y se le estaban haciendo unos señalamientos a ella y al final se determinó que ella no tenía ningún tipo de pendiente. La Corte falló a favor de esta abogada y ordenó que pase eso a partir de ahora. Es decir, cualquier persona, no tiene que ser periodista, si difunde noticias falsas que atentan contra la honra y buen nombre de una persona, puede tener consecuencias legales. Esto es muy interesante, Nacho, porque una cosa es la libertad de expresión, dice la Corte Constitucional, se defiende la libertad de expresión, todos la defendemos, los periodistas sobre todo, pero también hay límites y hay que pensar, y dice la Corte, tenemos que entender que eso no es un poder ilimitado. Hay que tener cuidado porque se está hablando de acusaciones falsas, de dañar el nombre de una persona simplemente porque nos pareció, porque qué bueno publicarlo en las redes sociales y no pasa nada. Pues sí pasa, Nacho, va a seguir pasando, la Corte se pronunció sobre el tema. Nacho, igualitico al violador de Estados Unidos, me dice Oscar Luque, entrenador de la selección olímpica, ya debe 3 vidas, ya van más de 160 años de condena. Sí, señor, es cierto. Y los gringos tienen eso. Cuando hacen esas condenas, a eso, mejor dicho, lo publican en todos los noticieros, o sea, Sí, le cambio hacen un boom a eso gigantesco. Y yo pienso que eso en el fondo debe ayudar a que una persona cuando vaya a cometer un crimen de estos... Lo piense 2 veces. Sí, yo pensaría que sí, de algo tiene que servir. Lina Moreno, ¿qué nos va a contar? Pues vea, le cuento que en Sabaneta se pusieron las pilas con la empresa privada que tenía el manejo de los parquímetros. Y le voy a decir, Nacho, ¿cómo le parece que allá sí pudo hacerse una terminación anticipada del contrato que tenía a 34 años? Lo hicieron de manera bilateral y a partir de ahora pues es precisamente la alcaldía de Sabaneta quien manejará directamente estos recursos. En el contrato anterior, ¿cómo le parece que solamente el 15% era lo que percibía el municipio de, digamos, de este recaudo? Y el 85% iba para el privado. Ya, precisamente con esto que se hizo, el 100% de los recursos de estos parquímetros va a dar directamente a la alcaldía y es la alcaldía la que va a decidir
cómo se van a invertir estos dineros. Obviamente va a ser en el municipio para mejoramiento de vías, de espacio público, etcétera, pero la buena noticia es que por fin Sabaneta va a tener el manejo del 100% de esos recursos. Qué tan bueno que aquí aprendiéramos, pues no solamente con los parquímetros, sino también con las cámaras aquellas, que ya van a tener una nueva reglamentación, pero mire que sí se puede. Don Sebastián Durango, sí, en ese preciso instante en el que estaba hablando el señor Petro, no pude escuchar esa parte de la entrevista, pero ya me dio usted los minutos. Germán, esa pregunta habrá que hacérsela, y yo lo escuché, estaba escuchándolo muy atentamente, y dijo que dentro de sus políticas está expropiar, subiendo los impuestos de las fincas rurales para después regalárselas a las personas que las necesitan. Eso lo voy a confirmar, me lo dice usted, no lo estoy diciendo yo, y usted dice que en el minuto yo pues algo le entendí, algo estuve escuchando, pero hoy me sentaré, le preguntaremos eso, porque uy, difícil pues arrancar una campaña con expropiaciones, por Dios. Pues Nacho, para nadie ha sido secreto, y recuerde que él lo ha dicho de manera abierta, estilo Chávez, que él también, que él comulga con los ideales, con ese socialismo y muchas de las cosas que ha manejado las FARC, y que también apoyan de una manera, de alguna manera, lo que pasa en Venezuela y lo que pasa con Maduro. Entonces, usted lo está diciendo, empezar una campaña presidencial diciendo de una vez que se va a expropiar las fincas, pues yo no sé el panorama que tenga, sabiendo que está encabezando las encuestas. Vicky, y casualmente en el momento me tocó bajarme del carro, tristemente me tocó porque lo escuché diciendo eso, que él tenía que subir los impuestos, porque es que definitivamente entonces así iba a ser que toda esa gente se fuera y que todo el mundo vendiera, pero no la tengo bien contextualizada. Entonces por eso no me atrevo a opinar. José Fernando Gil. Nacho, yo tengo hoy, me dice aquí don Sebastián Durango que fue entre el minuto 47 y 51 de la entrevista. Habrá que escucharlo. Nacho, noticias más amables que tienen que ver pues con los apostadores. Como se dieron cuenta el pasado viernes, 7.077 personas cogieron chance en el departamento de Antioquia. Yo voy a seguir jugando de numerito. Con el 44-44. Y cayó en la lotería de Medellín. Que la gente lo juega mucho, yo no sabía eso. Cayó en el departamento de Bello el Gordo. Sí, en el municipio. Pues, ¿juegan mucho ese mismo número o es la primera vez que Nacho dice que va a juegan jugar? mucho ese número. No sabía, no. Como que juegan mucho esos, los 4-1, los 4... Los consecutivos, pues 4... Los 4 del mismo dígito. Del mismo dígito. El premio gordo cayó en el municipio de Bello. Una persona cogió 2 de las 3 fracciones, o sea que se cogió algo así como 8.000 millones de pesos. Se cogieron también un premio seco de la lotería con el 15-14, un seco de 20 millones. En total se entregaron premios por 8.364 millones por parte de Benedán, por más de 4.000 millones de pesos por parte de GAN. O sea que fue un viernes bastante y usted me tiene otra noticia. Don Sebastián Durango, aquí don Germán Mendoza, que eso es la mesa de trabajo, no nos gusta, por eso dije que usted era el que está comentando eso. No, queda titulado en la W. Dice, no, lea el titular exactamente. Sí, bueno, tenemos que escuchar ahora de pronto en una pausa el audio porque es bueno ir a la fuente directa. Pero el titular que me encuentro en el programa de Vicky, que ella trabaja en la W, el titular dice, no expropiaré, eliminaré las EPS y no subiré la edad de pensión. Gustavo Petro. Muy bien. Es lo que titula la W. Sí, sí. Pero no van a titular pues, diciendo mentiras. Claro, y el candidato, aquí hay un subtítulo que dice, el candidato presidencial dijo en la W que no es castrochavista, que el modelo soviético fracasó, que no hará una alianza con las FARC y que Peñalosa se tiró a aguas de Bogotá. Buenas preguntas para el señor Petro aquí en la primera mesa de opinión de Antioquia. Aquí estará el día 22. Venga, ¿qué pasó con el Dow Jones? ¿Con el Dow Jones hoy? Sí. Ya le consultó Nacho. Pues consúlteme, porque aquí me dicen que cayó más de 100 puntos. Eso sería una cosa histórica, pues es alto. Eso me están diciendo aquí. Nacho, bueno, Yasmín Ovalle. Nacho, le comento que 21 años después fue el Estado condenado por la masacre del municipio del Retiro, en el sector de la Herradura, donde murieron 6 personas, 6 aserradores campesinos de esta vereda, que es la Herradura en el municipio del Retiro, y declararon al Estado como uno de los responsables de esta masacre, ya que en este tiempo se manejaba la información como la limpieza social y demostraron a través de mensajes de Viper y de correos que tuvieron mucha responsabilidad. Entonces el Estado es condenado por esta masacre. Pues sí, José, por aquí me dice la gente que es la noticia económica del día. Sí, se cayó 1.600 puntos, 1.600 puntos es una exageración, por Dios. ¿Qué es el Dow Jones, José Fernando Gil?
El Dow Jones, Nacho, es como el índice de la bolsa de Nueva York. La más grande del mundo. La más significativa. Donde se mueven todas las platas y todas las multinacionales. Donde esta bolsa se caiga podría crear un efecto colateral para todo el resto de bolsas del mundo. En realidad ahí sí, es la más grande, aunque hay varias que son muy grandes, la de Londres, Sí. la de Tokio, pero esta es muy importante y Esta tiene es mucha correcta. incidencia en la región. Bueno, Ya le es consulto. donde que la acción de Johnson y Johnson, que la acción de, inclusive empresas colombianas están allá, allá se compra, se vende, se cae esto y puede afectar la economía global. ¿Ya cómo quedaría el dólar hoy, José? El dólar hoy, ya le tengo el datico, no se movió prácticamente. Qué nada, Terminó a bueno. 2.843, si no me equivoco. Bueno, entonces Entonces tuvo el cierre y la tasa representativa del mercado se movieron un peso. bueno. Muy poco en realidad. Bueno, señores, ¿vieron ustedes las encuestas? Sí, yo creo que todos las vimos y salieron dos. Salieron 3, Nacho. Desde el jueves hasta acá salieron 3. Yo tengo conocimiento de dos. Vi la que publicó el periódico El Colombiano, vi la que publicó la revista Semana y ¿cuál es la tercera? La de Blue Radio. Pero eso es en conjunto. Ese es en conjunto. Blue Radio, No, no, Caracol pero- y se revisa Semana. Son dos encuestas. Le voy a contar. Jam Haas. Jam Haas salió el viernes y Jam Haas la contrataron RCN Radio, la FM y los periódicos El Colombiano, El Universal, La Vanguardia, creo que La República y se me escapa de pronto algún otro nombre. Fueron el Colombiano, RCN, la FM, El País, El Universal, Vanguardia y La República. Y Exactamente. la otra está con... La otra es Inbamer, que la Inbamer la contrataron 3. La revista Semana, Blue Radio Y Caracol. y Caracol Televisión. Perfecto. Pero también salió la de Guarumo, que era de la W Radio y El Tiempo. O sea, Muy fueron bien. 3. Y entonces, pues, con todas estas encuestas todos quedan como muy sorprendidos y a mí me impactan son los numeritos. Porque cuando leí la del Colombiano, pues enseguida la vamos a ver en pantalla y ese es el tema que vamos a tratar hoy. ¿Será que las encuestas están sirviendo para algo o están manipulando algo? Y es absolutamente cierto, yo creo que ahí no digo mentiras, ni estoy especulando. Se han equivocado fuertemente en los años anteriores, Las pero últimas elecciones. cantidades, hermano, o sea, Sí. no han sido equivocaciones pequeñas, son equivocaciones bastante grandes. Y no solamente aquí en Nacho, Colombia, pero en los Estados señores- Unidos y en muchas partes. Nacho, los señores de las encuestadoras se defienden diciendo que como el Consejo Nacional Electoral prohibió que se publicaran encuestas algunos días antes de las elecciones, antes se permitía, ahora ya no se puede, entonces es muy difícil pegarle a la realidad al momento cercano a las elecciones. Eso es lo Porque que dicen cambia mucho. ellos. Pueda que cambie, pueda que esas encuestas, algunos dicen que a veces las encuestas influyen en el elector. Pues no deberían, pero muchas veces pasa. La gente vota por ganador o si cree que su candidato ya va a perder, no votan por él y ahí es donde pierden. Pero, Cambia el voto. Exactamente, pero lo que han dicho los encuestadores en las últimas elecciones es, no nos vamos a justificar aquí, pero es que si nos dejaran hacer la encuesta más cerquita, seguramente ahí nos daríamos Oiga, cuenta de qué está pasando. ¿Y usted qué opina de eso? A mí no me gusta. No, eso antes se permitía. Sí, ahora no, ya no, está se bien, no, puede. pero yo digo, a nivel personal no me parece. No, yo estoy de acuerdo que no se haga porque la gente debe votar a conciencia y no lo que le diga una encuesta. ¿Qué es lo Tal que- vez la encuesta debe servir, Nacho, para los candidatos. Sí. A ver si voy mal, ¿qué Foguearse. hago para rectificar? Si me está yendo mal en tal parte, pues voy allá y hago campaña con más fuerza. Para los candidatos debería servir, pero para la gente, yo creo que no. Si tiene escogido su voto, voto. Y si no ha escogido, escuche propuestas, simplemente. ¿Dónde cambia la realidad, Duber? Y hay una teoría y por ahí ya están escribiendo eso. Dicen como que las encuestas deberían ser a boca de urna o algo así. Sí. O sea, en el momento en el que usted ya está ahí metiendo su papeleta, usted cambia de opinión. Y usted puede... Claro. Dicen que hay un cambio, pero radical. O sea, ya estas encuestas no pueden determinar. No son tan Porque en el confiables. momento de usted llegar, usted no... ya lo pensé bien, voy por este lado. Eso hablaremos enseguida con nuestro invitado. Don Hernán Rendón ahorita me regañó y me dijo que no fuéramos tan negativos, pero es que si no le damos visibilidad a esto, no nos podemos pasar así con la mirada, con la vista en el suelo, por Dios. Don Hernán, qué rico ser más positivos y las cosas positivas las contamos, pero esto está muy duro. Nacho, quisiera que haya un buen cambio político para regresar a mi país a trabajar mi campo. Soy desplazado y no se imagina lo duro que es estar fuera de mi Colombia. Lo siento mucho, don Hernán, y qué rico. Seguramente muchos colombianos, si esto fuera un mejor vivero y no estuviera así tan complejo como está. Sí, está un poco fácil. Nacho, el tema del campo sí que es bien
bien preocupante porque mientras en otros países los campesinos son granjeros y viven distinto, aquí el campesino aguanta hambre. Es una historia de toda la vida. Después nos quejamos de por qué de ser la despensa pasamos a ser los que compran productos teniendo cómo producirlos. Es porque hemos tratado mal al campesino toda la vida. Algún televidente hace un momento me escribía para acá. Espero escucharlos hablar de lo del señor de las FARC. Rodrigo Londoño. Y señor, yo en le Armenia. digo, la verdad, no, como que no amerita, pues es que está pagando una consecuencia, que le griten, que lo abucheen, o sea, antes me parece muy osado salir a caminar a la calle. Me parece muy osado, muy osado. Por Dios, es que... Atrevido. Pero, ¿sabes? firme el Es que la proceso, FARC siempre ha sido- ya tranquilo, siempre ha pues sido en la calle atrevidos. todo el mundo me va a querer, muy No, osado. obviamente no, pero sabe Bueno, se de arma el pronto como la debate. percepción que a mí me dio, y es que los colombianos realmente no están como tan a gusto con ninguno de los candidatos. Porque si recordamos que en meses anteriores, pues a las personas que también han abucheado, incluso en la ciudad de Medellín, ha estado Lleras, que no en las proporciones, obvio, no en las proporciones como lo hicieron con este señor en Armenia, pero también mostraron pues como su inconformidad con Vargas Lleras, con Humberto de la Calle, con Navarro cuando estuvo, a Petro también le gritaron. Entonces ahí es donde uno entra a mirar como Pero a quién. quiero recordarle una cosa. Señor. Es un personaje Ah, que sí. está detectado. Sabemos de qué partido pertenece Totalmente. y que su función es a gritar. No, aquí cuando uno llega a Agitador toda la profesional. comunidad gritando. Sí, como lo O sea, hicieron no en eran ni dos ni magnitudes como tres, en es que eran Armenia, muchas sí, personas. mucha gente. Sí, sí. Nacho, pero Claro, a es mí que el no me dolor- parece que sea osado. De todas maneras, él está en una contienda electoral. Es un candidato, en un tiene que ejercicio hacer político. campaña, tiene que salir a buscar los votos. O ¿cómo? Firmamos un proceso de paz para que el señor sea candidato y no puede salir a buscar los votos. Lo que pasa es que, mire, precisamente allá iba, y es mi opinión. Firmamos un proceso de paz, pero ahí quedó en evidencia que ganó el no en ese referendo. Ahí quedó en evidencia lo que el pueblo había escogido. Y quedó en evidencia que el pueblo no quería, se firmó sin que el pueblo quisiera. Bueno, eso es relativo, ¿Y qué Dubén, de porque cierto? si fuera así, saldría todo el pueblo a hacerle eso. Salieron muchas personas, pero no sale todo el Los mundo. que se Hay gente- enteraron. No, hay y gente- Pero no, también pero- habían imágenes donde había personas, pues, o por lo menos yo las vi, que lo abrazaban, le daban la mano. Sí, Entonces, eso hay de todo. tendrán personas que lo quieren. Seguramente la gran mayoría de colombianos no lo van a querer y con obvias razones, porque muchas personas sufrieron de cuenta de este grupo armado. Sí. Pero no falta el que crea o esté de acuerdo con sus lineamientos ¿Saben? políticos. De A mí cierta me parece manera que uno hay que debe darle como diferenciar, una- a mí me parece que hay que diferenciar entre proceso de paz y FARC. Eso es algo que aquí ha sido difícil de desligar, porque quien está a favor del proceso de paz es que está con las FARC, y eso lo dijimos, Nacho, en los cientos de programas que hicimos antes. No estamos con las FARC, sino con un proceso de paz. Ya lo negocian el gobierno y las FARC, ellos verán. Pero pensar que todo el mundo está en contra del proceso de paz, pues el plebiscito lo dijo. La mayoría poco dijo más de la que mitad. no estaban de acuerdo. La mayoría más 50.000, pero hubo otra mitad, menos 50.000, Claro. que dijo que les parecía. Pero yo creo que la mayoría ahí sí está en contra de lo que han hecho los señores de las FARC, de todos los asesinatos, de todos los secuestros, de todos los pueblos que han destruido, de todas las extorsiones, de todos los secuestros, de todo Lo que pasa es que- reclutamiento de menores de edad, violaciones. Eso no se lo van a perdonar nunca, y yo creo que ninguno de nosotros vamos a... Bueno, tal vez reconciliación habrá, pero decir que me parece bueno lo que hicieron, jamás. Lo que duele es la impunidad, realmente. Porque es que uno Exactamente. encontrárselo y que el panorama cambie de esa manera, de ser un asesino como lo eran ellos, o como, bueno, sí, como todos lo tenemos en mente, a que ya estén en las calles gritando: yo soy la salvación, yo tengo la opción para este país y tengo un programa, un proyecto político que le puede servir al país. Eso a uno lo toca. Es que yo creo que ellos en mi concepto, se apresuraron a hacer política. Sí. O sea, primero como buscar realmente sanar todas esas heridas, o por lo menos tratar de hacer algo para que la gente cambie esa imagen, pero firmado proceso de paz, empezar a hacer campaña. ¿Quién les va a creer? Es muy difícil, diría uno, Lili. con tantas personas que todavía sienten el dolor de todos sus familiares, de haberse desplazado de sus zonas donde estaban y demás. Yo creo que no era el momento adecuado, lo hicieron muy pronto, y ahí es donde está, No, y donde se aparte- está viendo reflejado esos resultados. Y aparte de eso, porque es que según cuando estaban haciendo la socialización en algunas partes de lo del plebiscito, manifestaban que ellos no iban a tener la oportunidad de presentar candidato presidencial para estas elecciones, sino Lo para hicieron. más adelante. Y fuera de eso, porque es que uno dice, bueno,
si hacen como un cambio y empiezan a hacer una transformación, por lo menos con las siglas del partido, pero tampoco, entonces eso siempre lo va a ligar a hechos violentos que pasó por el país. Dicen en algunas zonas rurales y campesinos y personas que ya conviven con las personas que en algún momento hicieron parte de este grupo, que ellos saben que nadie va a votar directamente, o sea, o que va a ser muy poquita la gente que va a votar directamente por él, pues, por Timochenko, por todo lo que usted mencionaba ahorita, Germán, Sí, por no. asesinatos, Timochenko por no va a ser violaciones, por presidente todo, de Colombia. exactamente. Pero por eso, digamos que, como dicen por ahí, puede ser un elemento de distracción mientras sí le están dando un apoyo directamente a cualquiera de los candidatos de izquierda. Lo real. Directamente Gustavo Petro. Eso es. Esto, en esta mesa no o sea, tenemos pelo en la Nacho, lengua. exactamente, porque no es ni cadena, ni lo que está circulando, ni de cadena falsa, ni de noticias. Cuando ya las mismas personas de veredas, de pueblos, de diferentes municipios, de eso lo hablan y lo hablan tranquilamente y lo reconocen y lo dicen así, es porque entonces sí está pasando. O sea, saben que no tienen a Timochenko como presidente, pero que sí le van a dar todo el apoyo a Petro y que adicionalmente ya tienen unas curules en No, Nacho, un Congreso. segundito. Cierro de otro, Todavía me no cogió se la les falta que noche. se hable. Entonces hay Lo que real, mirar a Nacho, quién le van a dar es el que voto. El señor hizo campaña, o estaba haciendo campaña, en una región donde es muy fuerte Uribe. Dicen que en el eje cafetero es más fuerte Uribe que en el propio Antioquia. No, pero Entonces yo pienso que las no nada que políticas ver, de Uribe, no. no, allá le copian mucho más a Uribe que en el No, departamento no, de pero eso Antioquia. no, Y entonces, José, yo obviamente, pienso que genera usted más ahí- resentimiento frente a ese grupo en esa región del país que en otras. Yo pienso en que a otras donde regiones del vaya- país son más tolerantes frente No, al yo pienso tema. que a donde vaya. Hay sociedades que son más, unas más y otras menos tolerantes. Bueno, usted porque ya le metió la cosa política, pero yo le digo, es que perdóneme, perdonar a un grupo de estos con tanta historia es que es complejo, pero bueno, hay que meterle política al asunto. Pero Nacho, ahora cuando muestren las encuestas, yo le voy a mostrar otra lectura de las encuestas. Perfecto. Y la va a ver. Entonces, pausa y volvemos con nuestro invitado. Estos son los recomendados de Nos Cogió la Noche. RG Colchones llega a Colombia. Productos de alta calidad y tecnología al alcance de todos. Dormir bien está más cerca que nunca. Encuéntranos en Premium Plaza, Florida, Puerta del Norte, City Plaza, Portal de la 80 y Plaza Imperial. Duer, si es verdad que la guía telefónica se puede ver por internet. Sí, José, claro, desde hace rato en su portal www.páginasamarillas.com usted encuentra toda la información comercial que está en el directorio. ¿Y por qué la pregunta, José? Porque en estos días estuve buscando una droguería cercana y confiable y me encontré ese portal y se me hizo muy familiar. Quería aclarar la situación, la duda. Sí, José, ellos son los mismos del directorio, no se deje confundir, páginasamarillas.com y usted puede allí encontrar toda la información de los negocios en Colombia y es un deber, casi una obligación que usted paute en este portal. Ah, claro que sí. Yo tantas veces que he buscado por ahí, siempre lo que busco lo encuentro. A uno que le da a veces curiosidad de preguntar, Duber. Pues, José, eso sí. Si no nos cree, llame al 444-0808 o al 314-620-6054 y allí los asesores más calificados lo van a atender y le van a dar la mejor asesoría para que usted le saque el mayor provecho a esta gran herramienta. Esos son los mismos de Publicar. Así es, José. Miguel Jaramillo, bienvenido. Nacho, muchas gracias por la invitación a ti, a toda esta mesa plural de opiniones, de ideas. Gracias, hombre, por la invitación y a los televidentes también. Hombre, Miguel, estoy confundido. Salen todo este montón de encuestas y uno como que no logra comprender. Me sorprendió mucho, por ejemplo, la diferencia en números. Por ejemplo, en la de semana hablaban que el 22% pues con Petro y va a haber uno la del colombiano y era el 12 o el mostrémosla, saber que yo creo que ahí están para que y usted nos explica un poco si fue que es que una fue local y la otra nacional o cómo las hacen. ¿Cómo las hacen? Sí. A ver si nos puede mostrar los gráficos si son tan amables para ir entendiendo el panorama. Ahí está, entonces, intención de voto consulta. Ah, pero esto es consulta. No, pues empezamos por la consulta. Empezamos por la consulta, no, señores. Bueno, José, vaya preguntando usted mientras se ubican la que es. No, Nacho, yo le veo algo muy característico a todas estas encuestas.
que en todas el primero o es Fajardo o es Petro. Pues Petro. Una característica. O es el uno o es el otro. Lo que ya va marcando de por sí una tendencia. Y lo que quiere decir, entre otras, Miguel, ¿será que en nuestro país vamos a dar, o los electores piensan dar un giro en las políticas de derecha o centro derecha? Pues eso sería lo que van a entender las encuestas, independiente de los porcentajes. Yo no le metería tanta política desde un principio, José y compañeros, sino que el primer análisis que yo hago, digamos, con el histórico de 2010, de 2014 y a enero 2, 3 de febrero de 2018 que estamos, es sobre todo los porcentajes de indecisión que existen, altos, algunos porcentajes llamativos de voto en blanco y sobre todo la alta diseminación que existen entre la probabilística. O sea que es indudable que hay una gran diferencia con los resultados de las encuestas en 2010, donde elegíamos presidente por primera vez, recordemos, no había reelección, en 2014, donde había un candidato presidente, que es un factor muy diferenciador en términos de opinión pública, y ahora 2018, donde volvemos otra vez a jugar las cartas, a elegir un nuevo presidente. Y aparecen unas cifras que llaman mucho la atención, no solamente entre Jan Haas, Inbamer Gallup, cifras y conceptos, y una nueva empresa que ha aparecido, que me parece que tiene un buen criterio, que es Guarumo, en cuanto a las fichas técnicas. La mayoría de ellas, un promedio de 1.200, 1.300 encuestas, casi que en un promedio de 60 municipios en las 5 subregiones del país, pero con grandes diferencias en los instrumentos de recolección de información. Todas las hacen en los hogares de los colombianos, sin embargo algunas las hacen tarjetón en mano. Y ahí es donde viene una gran diferencia, porque yo no estoy respondiendo a un estímulo que me dan en una lista cerrada, ni a lo que a mí se me ocurre y lo que más veo en televisión, sino que estoy yendo al instrumento donde tomo la decisión. Segundo, el orden de las preguntas me parece que es un poco más condicionante en el caso de Inbamer Gallup. Confío mucho más, digamos, desde el cruce de información también por lo que ofrece en cuanto a ciertas preguntas que permiten ver qué tan objetivos son los ciudadanos. Mira, hay preguntas, por ejemplo, como ¿con quién dejaría usted a sus hijos? ¿O a quién le entregaría las llaves de su casa? Sí. Que no son absurdas, como muchos han querido catalogarlas, sino que en términos de investigación de mercado, y nosotros lo hacemos también en la consultora, buscan fundamentalmente corroborar la veracidad de ciertas tendencias políticas. Es real que hoy hay, digamos, un ambiente donde el principal insight del país es la seguridad ciudadana y ha perdido terreno, por ejemplo, temas como la corrupción. En las 4 encuestas aparece perdiendo terreno como uno de los temas principales y el mismo relato, el mismo storytelling de los candidatos lo está demostrando. Es real que el tema económico ha subido, el colombiano siente que el bolsillo está doliendo, siente que la economía está debilitada, siente que el manejo del país no es el adecuado. Yo tengo pruebas, digamos, en mi consultora y en investigaciones que hemos hecho desde que hace más de 8 meses Juan Manuel Santos tiene un dígito de aprobación. Y eso es otra mentira que nos están metiendo las encuestas. No le puedo creer. O sea, sí, 8 9. Sí, señor. O sea, yo creo que estoy siendo como generoso de pronto. La confianza en la institucionalidad del país se pierde si pierde el presidente. Sí, claro. Y el sector, y un amplio sector productivo y mediático del país está apuntándole a mantener en 2 dígitos a Juan Manuel Santos. Pero es real que uno en la calle y uno en muchos instrumentos de recolección siente que no existe suficiente confianza en el presidente. Usted me está diciendo, la credibilidad del presidente puede estar en una cifra de 1 dígito. Sí, señor, desde hace 6 meses. O sea, eso sería histórico en Colombia. Es la primera vez en la historia reciente del país, en presidentes, que yo veo un presidente que tiene 1 dígito, en la historia reciente del país, 1 dígito de aprobación, en la recta final, donde es normal que un presidente pierda capacidad de maniobra política, pierda apoyo, se desprestigie, pero hemos tenido presidentes en Colombia que han alcanzado niveles muy bajos, tipo Andrés Pastrana, pero nunca 1 dígito. Perdóneme, le pregunto, ¿y usted también está diciendo entonces, de pronto entonces, que todas estas empresas encuestadoras no lo llevan hasta allá o no muestran esta cruel realidad para que el país siga funcionando? Es que se vuelve un arma de doble filo, y esto es un tema que ya lo han analizado en otros lugares del mundo con presidentes muy impopulares, y es la forma como desde los medios de producción, desde ciertos sectores que manejan medios de comunicación, medios de producción, se trata de controlar información que se entrega a la opinión pública y no se es verídico en realidad en relación con esa popularidad. ¿Cómo pensar una no continuidad de este gobierno? Por ejemplo, aparecen duplas como la de Humberto de la Calle y la de Clara López, que desde mi punto de vista son duplas para rayo.
porque buscan es capitalizar o recibir todo el alto voltaje y todos los sombrerazos del desprestigio del gobierno para que los candidatos que está apoyando la Casa de Nariño, que desde mi punto de vista son Germán Vargas Lleras y Sergio Fajardo, no reciban ese mal voltaje del gobierno Santos, que hoy es uno de los peores de la historia de Colombia reciente. Para que se desvíe hacia allá La atención. O sea, estos son los catalizadores. Es real y yo creo que algunos que tenemos un poco más de edad en la mesa sabemos que en el 1994 Humberto de la Calle ya fue candidato. Sí. Y es un mal candidato. Sí. Es un hombre nombrable, es un hombre destacado. Quedará en la historia por ese acuerdo que ha gestado, pero no es un candidato que tenga punch, que tenga buen fenotipo, que tenga carisma, que tenga la fuerza como para poderse hacer elegir. Nacho, si usted me permite, vamos a virar, porque es que en la encuesta de Jan Haas, nosotros trajimos, Miguel, Jan Haas e Inbámer, no traemos la de Guarumo, un poquito más atrás Ni estaba. la de cifras y conceptos. Exactamente, pero entonces queremos comenzar primero con la de Jan Haas, que es esta, en donde ganó el voto en blanco, y más adelante lo vamos a comparar con las de Inbámer, que dan 3 opciones con 3 candidatos distintos por lo de la consulta de la centroderecha. Aquí aparece ganando el voto en blanco. Que va cogiendo fuerza, pasó de Exactamente. 23 al 30, Sí. qué bien. Sergio Fajardo ganaría en esta. Yo creo que hay una profunda insatisfacción en los colombianos e históricamente al revisar 2010, 2014, 2018, generalmente las áreas, digamos, en las cuales toma decisión las personas por el diseño de este instrumento de recolección de información, siempre denotan que el voto en blanco va en descenso y el tema de no sabe, no responde también en la medida en que se aproxima el proceso electoral. Sobre todo si contrastamos esto con el alto desprestigio creciente de los partidos políticos y el alto impacto que están teniendo en este momento la publicidad en la percepción de los ciudadanos para el Congreso de la República, una de las instituciones con los partidos políticos más desprestigiadas que existen. Entonces, a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, en cifras y conceptos en Inbámer Gallup, sobre todo el crecimiento del voto en blanco. Creo que hay una profunda insatisfacción con partidos políticos, clase política, y no aparece un gran candidato en la baraja. Miguel, precisamente eso que usted menciona puede ser de pronto la respuesta a que en este caso casi siempre esté en primero y segundo lugar, ya sea Fajardo o Petro, porque muchas personas de pronto por Petro decían que no iba a ser un candidato fuerte y hoy en día nos damos cuenta que ya está entre el primero y segundo lugar y se veía mucho más fuerte a Vargas Lleras. Lo que pasa es que en Petro, para la izquierda, se hace o se genera un efecto parecido al que genera el ex procurador Ordóñez en la derecha. Y es un personaje que, digamos, genera un gran efecto tijera de aprobación y desaprobación. Sin embargo, genera emociones encontradas. Tiene una gran capacidad de polarizar a la capital del país, como está pasando hoy con el tema de las basuras. Tiene una gran capacidad, lo decía ayer en un artículo de María Isabel Rueda, de hacerse ver como el gran líder de la costa cuando nació en Zipaquirá, Cundinamarca. Y tiene una gran capacidad de movilizar mediáticamente con ciertas declaraciones que son profundamente contradictorias con lo que fue su desempeño en la alcaldía de Bogotá como administrador público, en contraste con un muy buen desempeño en el Congreso de la República. Creo que Petro hoy representa un sector de la opinión pública colombiana fundamentalmente que no lo veo reflejado en estas encuestas y que tradicionalmente nunca ha sido consultado por ser zonas periféricas, zonas de estratos populares y ciertos sectores incluso de la producción que lo respaldaron cuando fuese alcalde de Bogotá. Precisamente, Miguel, estas encuestas, ¿en qué lugares se hacen? Porque, por ejemplo, usted dice, no se tocan zonas periféricas, entonces, ¿qué lugares de la población son los que responden a estas percepciones, a estas encuestas? Que eso se vuelve una gran limitante cuando, dependiendo del instrumento y dependiendo de si tú le das acceso a quien te encuesta. Porque si vamos a partir de un hecho fundamental y es que ¿quién se atreve a responder una encuesta como esta? Es una persona que cuente con el tiempo, que cuente con la cultura, que cuente con la atención, que no sienta que lo están engañando. Entonces eso también genera que haya una focalización de mucha de la toma de esta información en personas de un alto nivel cultural y no tanto en ciertas personas de estratos medio-bajo que también llegan a depositar en masa con base en muchas estructuras, como lo demuestran sobre todo las elecciones al Congreso, donde el 95% es la estructura política. Pero digamos que entonces en esos sectores, que es donde hay más gente, que es donde está, digamos, la periferia, como nos está describiendo, ahí no estaría también un margen de error muy alto respecto de estos sondeos que se publican, porque si no van y si no tienen la menor idea de por quién van a votar, sino que si hacen un estimado, digamos que a la hora de tener la votación en sí real, la diferencia va a ser muy grande y de pronto por eso las sorpresas que hemos tenido
en estos últimos votaciones, en estos últimos años? Yo creería que sí, incluso pasa en los Estados Unidos. La pregunta que uno se hace aquí es dónde está el voto vergonzante, dónde están esas personas que no quieren ser reflejadas en las encuestas o que solamente se pronuncian a través de la votación, dónde está esa movilización que a veces aparece en redes sociales o dónde está esa movilización mediática que son los que abuchearon o llenaron de maicena el carro de Timochenko, pero luego votaron de una manera distinta. ¿O será que todos los votos del no del plebiscito de 2016 representan una oposición al proceso de las FARC, al gobierno? Conozco campesinos en Ituango, Antioquia y en otras regiones del país que votaron no porque no querían perder a las FARC como ese paraestado que no tenían. Entonces, así como hay eso, hubo gente del sí que votó por miedo. Entonces, digamos que en esas dicotomías hay que buscar a esos ciudadanos que van a emerger en estos procesos electorales y que seguramente nos van a dar muchas sorpresas. ¿Quién manipula estas votaciones? Pues pero ¿quién? estamos hablando de las encuestas, porque es que si no, o sea, no podemos sí, ir las para otro encuestas, pero de cierta manera, si usted solamente está focalizando unas preguntas y a un sector de población, es porque usted tiene un interés de manipular esa información que está recibiendo. A mí me parece que existe, y lo decía ahorita sobre todo con el tema del dígito de aprobación de Juan Manuel Santos, existe un interés de ciertos sectores productivos del país, algunos representados por economías extractivas, algunos representados por economías industriales, que tienen medios de producción, que tienen medios de comunicación, donde hay una agenda de país que se está orientando hacia ciertos segmentos y hacia ciertas orientaciones, y que en cierta forma buscan subir y bajar dentro de las encuestas para poder aplicar factores de miedo en la recta final del proceso electoral. No me queda ninguna duda. Y hay otro factor que es bueno evaluar y que lo tenemos que tener en cuenta, y es que estamos a 34, 32 días del 11 de marzo, me perdonan las matemáticas, para tener el primer round a la presidencia. En las congresionales es donde tenemos el primer round a la presidencia. Un primer round que está caracterizado por la maquinaria, hay muy poco voto de opinión, pero donde se van a barajar las cartas, donde vamos a ver casi que el deceso del partido de la U, la muerte del partido de la U, un reverdecimiento de Cambio Radical, una gran derrota del Partido Verde y de todo el partido que representa la Coalición Colombia del Congreso. Les va a ir muy mal en la elección y es real, está demostrado con cifras y por el poder que tienen en máquina, y un fortalecimiento del Partido Centro Democrático y un sostenimiento apenas del Partido Liberal y Conservador. Y rematando, y la elección de un candidato. Y la elección de un candidato de ese bloque de centro-derecha, que lo más seguro, al cruzar todas las encuestas y muy desde la estrategia de la campaña de Iván Duque, será Marta Lucía Ramírez, porque en una de las encuestas veíamos que si la encuesta es cerrada, obviamente el uribismo barre, y si es abierta, pues Marta Lucía gana. Recordemos que ella logró 1.900.000 votos en 2014. Ese será el primer round de los encuestadores. Ese será la primer gran verdad, donde lo que usted está diciendo, ¿sí? Dicen, casi que si es Marta Lucía, ahí es donde vamos a ver qué pasa ese día, ¿o no? Ese va a ser un primer round de los encuestadores y donde vamos a ver qué tanta fuerza tiene esto, pero también donde se empieza a decantar esa lista de favoritos y donde veremos si el voto en blanco sigue creciendo, si la indecisión de los colombianos sigue en descenso, en franco descenso, porque históricamente yo nunca había visto, o en estas cifras que he revisado, tanta indecisión tan alta y un voto en blanco en crecimiento. Antes de ir a la pausa, aquí vemos los numeritos, entonces dice 14% el señor Sergio Fajardo, 13% Petro, por ahí está con un 8% Vargas Lleras, ahí le sigue... ¿Quién sigue? Iván Duque. Duque con 6. Con un 6, listo. Ya, lo leyeron. 14 y 13. Muéstrame la otra, Nacho, imagen, por favor. Aclaramos, Nacho, antes de que hablemos de esta, que es esta de Inbamer, tiene 3 posibilidades porque la hicieron con los 3 posibles candidatos del centro derecho. Entonces vamos a comenzar con la primera comparación con Iván Duque como candidato, por favor. Nacho, pero antes de que me brinquen a ese, qué pena. En las próximas elecciones, Miguel, se va a elegir entre un candidato de centro derecha, uno de centro izquierda, en últimas terminarán eligiendo. Y si usted suma a los de centro izquierda y los cataloga así, no, pues porque son candidatos de izquierda y de derecha los que No, por eso, pero tranquilamente pueden irse a la segunda vuelta Fajardo con Petro, según dicen en esta encuesta. Entonces ahí se fue izquierda con izquierda. Cabe ese escenario. O sea, no puede uno garantizar en este momento que es derecha. Pero de todas maneras, si usted suma los candidatos que representan la centro y centro izquierda y centro derecha, que serían Fajardo, Petro, De la Calle, Clara, Caicedo, Piedad y Rodrigo Londoño, suman el 38% de los votos.
Y si usted suma a los otros, entre comillas, que representan la centroderecha, que serían Germán Vargas, Duque, Marta Lucía, Ordóñez, Pinzón y Vivian Morales, que es liberal, pero que por sus políticas se entendería más que es de centroderecha, suman el 25%. O sea que la centroizquierda representa el 38% y la centroderecha el 25%. Pero son aritméticas que no funcionan en lo electoral, lastimosamente, porque mucha gente hace estos cálculos y realmente nunca operan de esa forma, porque una persona para ser presidente de Colombia necesita combinar 3 tipos de votos. Necesita combinar unos votos de maquinaria, que los da un partido, un movimiento significativo de ciudadanos, unas firmas, unas estructuras políticas en el país. Lo segundo, una votación ciudadana, que está principalmente en cabeceras urbanas, en áreas metropolitanas, Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali. Y lo tercero es saber entender qué tanta posibilidad de crecimiento o qué tanto se ha alcanzado un techo en el crecimiento y en la aceptación, tanto de máquina como de ciudadanía. Y la lectura del candidato, si es un candidato que tiene el fenotipo para poder ganar. Una cosa que sorprende mucho frente a este tema de las percepciones es el hecho de pensar que candidatos como Ordóñez y Sergio Fajardo tienen la misma edad. Nadie se imagina eso. ¿En serio? Cualquiera podría pensar que Ordóñez tiene 80 años. Tiene 62 años. Entonces, los fenotipos y la forma en la que son percibidos los candidatos también determinan si hay un crecimiento en voto ciudadano o una alta dependencia de máquina. Bueno, miremos entonces la encuesta de Inbamer con Duque como posible candidato de la centro derecha para que comparemos con la anterior, Miguel. Yo me la leí muy bien, hombre. A mí lo que me impacta mucho es por qué con la anterior encuesta estábamos en 14-13 y aquí se dispara hacia ese otro lado. Y mira el voto en blanco. O sea, más si es contra. Nacho, pero mira esto, el primero sigue siendo el primero, pues No, el primero y deja- el segundo. No, están distintos. Pero mira, están dentro del margen de error. No, Nacho, pero, el José, 23 contra el pero vuelva y 20, explíqueme. Y estaban contra el 14 y 13. están dentro Perfecto, del margen de José, error. pero O explíqueme. sea, están ubicados casi No. que en la misma posición. Ahí No, el tema del voto en vuelva blanco. y explíqueme una cosa, José, que es lo que yo quiero pelear. Listo, eso se lo creo. Están están. ¿Por qué en unos dicen que es el 14 contra el 13 Pero y por aquí lo el que dice 23 Germán, contra... Nacho, por el voto en blanco. Por eso, explíqueme por qué en esta encuesta les da el voto en blanco con O 6. por la medida de cantidad O sea, de personas votantes. explíqueme usted eso. ¿Por qué a uno el voto en blanco lo tiene disparado y al otro no? Es como si estuviéramos en 2 países distintos. Yo tengo 2 teorías al respecto y las decía ahorita. Uno es por la metodología de recolección de la información. El uno es inductivo, el uno lo lleva a uno a decir que vote en blanco, por Correcto. decir algo. Y el segundo tiene una metodología, digamos que está establecida allí, donde hay un tarjetón. Y es distinto poner en contacto a un ciudadano con una simulación de tarjetón, con unos instrumentos de recolección de información que no son inductivos y otros que sí son inductivos. Sin embargo, hay unos elementos allí que son interesantes en cuanto a los temas que son relevantes para estas personas. Y en el cruce de la información, en el caso de Inbamer Gallup, con los factores de confianza sí hay coherencia con estos resultados. Entonces, yo creería que hoy, más allá de los números que puedan representar, sí existen candidatos como Petro, Fajardo, Vargas Lleras, y esa suma de votación entre centro democrático, uribismo, conservatismo y derecha colombiana, que después del 11 de marzo ya saldrán con una figura particular y que representarán algo si es Iván Duque y representarán otra cosa si es Marta Lucía Ramírez. Ahí no habrá suma. Es real que no hay suma, porque Marta Lucía Ramírez es una candidata muy aceptada en el sector uribista, que no es lo mismo que el centro democrático, y por su lado Iván Duque es un candidato más centro democrático que uribista. Miguel, y en el caso del ex negociador de la calle, ¿no entraría él también a jugar? Le hago la pregunta porque en los sectores liberales consideran que una vez se vean quiénes son los senadores y representantes liberales, Humberto de la Calle entra a jugar un papel muy distinto al que está jugando hasta ahora. ¿Por el partido? Por el partido, por la presencia del partido y la fuerza del partido. Sí, porque se espera que el liberalismo sí obtenga una cantidad de congresistas y eso pesa. Que ahí me hago una pregunta. Las encuestas, las 5 en total, todas se hacen previo a una semana donde hubo 2 grandes golpes de opinión. Y es la llegada de Clara López a la campaña de Humberto de la Calle, que genera un gran descontento en varios líderes políticos como Juan Fernando Cristo y varios sectores liberales importantes. Entonces muchos de esos candidatos no han, digamos, acordado o no están montados en la campaña de Humberto de la Calle. Yo recibí particularmente audios cuando se hizo la consulta liberal de
candidatos a Senado y Cámara en Antioquia, donde tildaban de guerrillero a Humberto de la Calle. ¿Esas heridas ya se sanaron dentro del liberalismo? Es una pregunta que me hago. Y la segunda que me hago, digamos, en clave de esto, fue el tema del Google con Fajardo. Me parece que como es el Coscorrón a Vargas Lleras, es el Google a Fajardo. Y esa semana eso no quedó reflejado en las encuestas. O sea que habrá que ver también si ese tema, aparentemente muy relevante, queda plasmado no solamente desde el factor de la arrogancia con la cual fue emitido, y en eso yo creo que concuerdan la gran mayoría de las personas que lo percibieron, sino también la sensación que queda nuevamente de superficialidad y desconocimiento frente al tema de la administración pública. Y creo que tampoco incluyó lo del atentado en Barranquilla. Que también es un factor que dentro de la negociación con el ELN todos sabemos que lleva a un hastío social, a un hastío colectivo que impulsa a la derecha colombiana. Claro que ese pues en última instancia afecta pues a las FARC directamente ese atentado. O podría... No, a la izquierda nada. A la izquierda en su generalidad. No, porque yo no pensaría que a un Fajardo... Lo que pasa es que de pronto un Petro sí, pero un Fajardo no sé qué tanto. tanto como Lo que al pasa es que tema como de Fajardo seguridad. no es ni derecha ni Por eso, izquierda, entonces, no por promete. eso, bueno. Vamos a hacer una pausa, vamos enseguida con la primera que acabamos de ver era... Era con Iván Duque como candidato de la centro-derecha. Vuélvame a mostrar, por favor, la que acabamos de ver. Sí, la de a mí lo que me tenía inquieto es eso, ¿por qué las diferencias de número tan alto y por qué se cae el voto en blanco, pero de una manera tan descomunal? Después de estar tan Entonces arriba. tenemos 23, 20 y Germán Vargas con el 15. Y ahí aparece Humberto de la Calle. Humberto de la Calle y Duque. En las anteriores pues era una cosa completamente distinta. Nacho, y en ese escenario que Miguel nos dice que y es real, eso no se puede Miren, ahí sumar tiene- porque mire no esta. se suma. Los candidatos de izquierda suman el 64.9% y los de derecha el 27.2%. Vamos a hacer una pausa, volvemos con ustedes. Bueno, continuamos, aquí el debate sigue. Súper emocionante, ojalá no existieran los comerciales. A mí tampoco, nunca en la vida me han entrevistado, ni Nidia, ni todos los de ahí para abajo que me han dicho que nunca en la vida han recibido. A mí en la vida me han llamado a hacer una tampoco. encuesta. Es que ni por internet, Nacho. ¿Alguno de la mesa ha sido encuestado para Nacho, la... pero no en encuestas electorales, pero en otras encuestas a mí sí me han encuestado varias veces. Muy de buena Pues en temas empresariales muchas veces. A mí ni en las electorales ni en las del DANE. Bueno, Yasmín Dani, tiene una sí. pregunta bastante interesante. Bueno, tenemos un panorama en el que digamos que la representación femenina más fuerte está con Marta Lucía Ramírez. ¿Será que en esta ocasión sí le damos la oportunidad para ella, en este país tan machista, que sobresalga en esta campaña presidencial? ¿O no tiene chance alguno simplemente por el hecho de ser mujer? La consulta que hizo el Centro Democrático hasta hace poco, donde salió Iván Duque elegido, tuvimos desde la consultora la posibilidad de acompañar a Rafael Nieto, un candidato que estaba en la parte inferior y finalmente terminó teniendo mucha opción por sus habilidades, su talento. Dentro del trabajo que realizamos nos encontramos con algo bien particular, que era lo que les decía ahorita, y es esa diseminación que existe entre los votos de la derecha, los votos uribistas, los votos conservadores y los votos del Centro Democrático, que son como 4 grandes matices que el candidato, cualquiera de los 3, Iván Duque, Marta Lucía Ramírez o Alejandro Ordóñez, al que se le ve menos opción, pero que tiene una gran cantidad de voto vergonzante en el país, Pero dígame qué es el voto vergonzante. pueda representar. Es un voto, Nacho, que no se expresa públicamente. Ah, ok. ¿Les da pero que pena se le votar da- por pena Ordóñez? ¿Les da pena votar El por que Ordóñez, ganó pero les en da el pena decir plebiscito, Nacho. que Una votaron por él? cosa es que en 2010 todo el mundo dijera públicamente que era una maravilla Mocus, pero muchos le tenían miedo a que llegara. Y fue el voto vergonzante el que finalmente se expresó en muchos me gustas y likes en un Facebook todavía incipiente en la cultura democrática colombiana, y otros los que depositaron el voto diciendo no, por Mocus no, sino por el presidente Santos. Miguel, Pero entonces, mientras con lo de vamos Marta viendo- Lucía, Y completo qué la pena. respuesta que le debía a ella. En el caso de Marta Lucía Ramírez, yo creo que es hoy una de las políticas que primero tiene experiencia en el Ejecutivo. Iván Duque no lo tiene. El procurador tiene experiencia en el área jurídica, en el Ministerio Público, pero no tanto en el tema de ejecución pública. Segundo, Marta Lucía Ramírez obtuvo casi 2 millones de votos en el año 2010. Viene de ser ministra de Uribe, está representada como Uribe. La gran pregunta con Marta Lucía Ramírez, no lo hago tanto en zonas urbanas donde creo que el machismo ha perdido vigencia, es si un país como Colombia hoy está preparado
para tener como candidata de la derecha a una mujer y si elegiría Colombia, un país tan machista, a una mujer presidente. La siguiente pregunta, Miguel, mientras vamos viendo la encuesta donde aparece Marta Lucía como la candidata de la centro derecha, es en esta consulta del 11 de marzo que coincide con las elecciones para el Congreso, ¿qué tanto juega el voto en contra? Porque el uribismo, el Centro Democrático, tiene a su candidato, pero ahí aparecen Ordóñez y Marta Lucía dando la pelea firme, y al Centro Democrático le toca votar por Iván Duque porque esa es la orden. Pero como es una consulta abierta, liberales, otros conservadores de cualquier otro partido puede votar en contra. Es decir, vamos a hacerle el daño a esta gente y votemos por Marta Lucía, por ejemplo, por Ordóñez. ¿Pesa mucho ahí? Pesa mucho y hace parte de una característica lastimosa del sistema político, administrativo y electoral colombiano. Y llevamos 24 años votando fundamentalmente motivados por dos sentimientos, por el odio y por el miedo, más no porque hagamos una observación programática o de los factores de quién puede tener más experiencia. Y en este caso las consultas abiertas tienen esa característica. Y recuerde usted, Germán, y amables televidentes y compañeros en la mesa, que el 11 de marzo también habrá una consulta dentro de la izquierda colombiana, de esa vamos a hablar más adelante. en la que hablaremos más adelante. Entonces, efectivamente, estos factores de odio, miedo y contraposición también hace parte de las estrategias que se planean en las campañas políticas. Indudablemente, ese día no van a salir a votar solamente los integrantes del conservatismo, del Centro Democrático, los uribistas, sino que va a haber un segmento de país que está en el juego de las presidenciales que le va a interesar que uno de ellos quede bien parado y otro no queden también parados. Además, recuerde que el segundo va a ser el vicepresidente. Exacto. Y el tercero también va a tener una participación. En fin, va a haber muchas lecturas a partir de esa consulta. Desde las encuestas pensarían que en estas elecciones que se vienen aumentará el número de votantes. ¿Pasaremos de esa abstención tan grande? ¿Crecerá? ¿O qué ven ustedes? Nacho, ¿la pregunta es sobre las del Congreso o la presidencia? Yo diría que ambas. Yo le diría ya mismo que no tenemos ambiente de elecciones al Congreso de la República. Tenemos no un mucha ambiente de mucha publicidad, de mucho empapel en muchas subregiones del país, pero la gente hoy no está hablando de las elecciones al Congreso. Hay un gran desprestigio de la figura del senador y representante a la Cámara, hay un gran desprestigio de los partidos políticos, está muy desdibujada la misión y el papel del legislador colombiano. Hoy estamos hablando más de presidencia de la República por esa dicotomía entre odio y miedo que existe por lo que ha sido el proceso de negociación con ¿Y para las presidenciales sí ve usted En el caso de las presidenciales sí ve un ambiente muy distinto. Precisamente ¿Subirá más del 60% de votantes? Yo diría que podríamos llegar más o menos al 57, 58, se superará un poquito de la abstención por el momento histórico que se está jugando el país en esta elección. ¿Y en estratos cómo lo ve? Yo creería que la base de la pirámide va a votar más en las elecciones presidenciales. Ay, y que no tendremos presidente en primera vuelta también. Las redes sociales, entonces, ¿qué tan lejos están de los resultados de las estadísticas? Porque mucha gente eso es lo que hace, fijarse ahí. Cada vez tenemos más mentiras en las redes sociales, más desinformación, más fake news. Y hoy ni la Unión Europea ni muchos organismos multilaterales han podido, con su preocupación frente al tema de la democracia, interpretar cómo las redes sociales llevan al tema de la decisión en urna. Lo que sí es real es que toda esta desinformación sigue generando algunas corrientes de opinión, de voto silencioso, de voto vergonzante, de voto de techo, de voto de vagón, de voto primario, que indudablemente se capitaliza a la hora de un proceso electoral. Miguel, con ese tema del voto vergonzante que estás hablando, ¿se podría cambiar de pronto un poco el panorama en lo que hemos visto en las encuestas? Fajardo, Petro y Vargas Lleras. No digo que voto por ellos. ¿Pueden ser realmente esos tres candidatos los más fuertes para la presidencia de la República? ¿Quién daba un peso porque iba a ganar el no en el plebiscito? Nadie. Entonces, efectivamente, ¿quién daba un peso con que Trump, con 250 medios de comunicación en contra que tenía Hillary Clinton y él solo con 17 en Estados Unidos, podría llegar a ser el presidente en la Casa Blanca? Entonces yo creo que hoy las encuestas están frente a este gran reto. Lo que dice Nacho es muy cierto, el 11 de marzo con el tema de la consulta interna será un primer round para corroborar qué tan fieles son a lo que están sintiendo los colombianos. Y yo no culparía tanto a las encuestas, sino un poco más al escepticismo, al miedo, al silencio de los votantes, a quererse expresar más en las urnas, a estos resultados tan disímiles en las encuestas. Miguel, esta encuesta plantea otro escenario de una posible segunda vuelta y plantea las fórmulas de cada pareja. Y la gran conclusión que queda es que, por ejemplo, Fajardo le gana a todos. Fajardo contra otro le gana a todos. Petro le gana a todos menos Fajardo. Es con el único que pierde. Es con el único que pierde.
Y de los de centro derecha, en realidad la que es cercana a Petro y a Fajardo es Marta Lucía, que queda dentro del margen de error. ¿Cómo entender eso? Yo creo que los escenarios de primera y segunda vuelta hay que interpretarlos lejos de toda la contaminación que hoy tenemos por esta diseminación política y electoral. Y recordemos que esa segunda vuelta se va a dar en medio de grandes factores distractores. Ese día estaremos en pleno Mundial de Fútbol, estaremos a mitad de año con un Congreso electo, con unos factores en cuanto a la negociación con el ELN y las FARC particulares, con una situación económica particular, con una agenda setting que nos va a condicionar. Entonces, muchas de estas lecturas hay que hacerlas con mucha mesura. Yo creería que hoy al candidato que más daño le hace el momento político es a Sergio Fajardo, sobre todo porque es un candidato que le apunta a ser una especie de outsider, a no tener partidos políticos, a no tener líderes políticos, y él es el que más daño le hacen esas alianzas de partidos y de políticos. Y en el caso de los otros candidatos, ellos todavía no se han sometido a un proceso de legitimación. Entonces, generar estos contrastes siempre va a ser confuso en este momento político. Porque, Nacho, en ese escenario, tanto a Duque como a Ordóñez, en parejas los barren Petro y Fajardo. A los dos los barren. Claro. Sí. Germán, la última pregunta. No, Nacho, la última pregunta es que quiero que veamos, no tenemos tiempo de ver lo de Marta Lucía, sino que veamos lo de las consultas. Primero la de centro derecha, cómo en la encuesta en las encuestas están. En esta de Inbamer aparece Marta Lucía barriendo a los dos. Y eso es como lo que aparentemente podría pasar, Miguel. Lo que aparentemente podría pasar, no, lo que está pasando en la fotografía de hoy. Sí. Y es real porque hay demasiadas heridas de Iván Duque con el Partido Centro Democrático. El no apoyo de Oscar Iván Zuluaga, el no apoyo de un sector amplio del uribismo, las diferencias que hay con los conservadores. Oiga, usted se me ha todavía no. Y eso a Nacho López, que es del común, no sé, o eso al vecino mío, una persona que es del común, pues que Oscar Iván Zuluaga no esté contento. Eso sí influye. Influye porque es una votación que es de máquina, Nacho. Usted hace parte de esa franja que es la votación ciudadana. Pero venga, que no depende es de burocráticamente. Hay gente en muchas partes del país que tiene una dependencia burocrática y funciona a partir de máquina. Sí, yo le entiendo eso, pero es de máquina, pero esta encuesta no elecciona a los que están en la máquina. Esto ya vimos, llamaron al barrio X o al barrio Y y todo está como calculadito para que salgan las respuestas que tienen que salir. Entonces yo no creo que estén encuestando a los que están ahí. Al que encuestaron no le importa si Zuluaga o el otro dijo algo. ¿O usted qué opina además? No sé. Es que me cago porque es que... o sea, a veces ponemos a estos otros... Pero lo que pasa es que esa encuesta, como es abierta y ahí votan muchos que no son ni del centro democrático ni del conservatismo, los de los otros partidos, lo que mencionaba Miguel, votan en contra de Iván Duque. Sí, que tiene una influencia directa de Zuluaga. Eso también cuenta dentro de muchos factores. Yo me ratifico en que Iván Duque es un candidato que le ha faltado conciliar más con muchos sectores colombianos, que le ha faltado un poquito más de humildad, un poquito más de abrirse, y eso lo denota también la inexperiencia que él tiene en la política, es real, y en el Ejecutivo. ¿Cuándo deben salir las próximas encuestas? ¿Cuándo cree usted que es prudente? ¿Y cuántas encuestas pueden faltar? ¿2, 3, 4? Yo creería que lo que se tiene previsto, al menos para estas andanadas de encuestas diversas que siguen sin ser controladas lastimosamente por la autoridad electoral en Colombia, en otros países de América Latina ya se está dando un control, México, Argentina. Yo creería que sobre finales de este mes y sobre finales de este mes o mediados de este mes, porque recuerde usted que a principios de marzo ya tendremos las elecciones al Congreso y hay una serie de impedimentos para que salgan encuestas en ese momento. Miguel, el candidato... Pongamos la encuesta a la izquierda, por favor. La consulta, perdón. Pero esa sí que está... también le podría... pero también le podría pasar lo que dice el voto en contra. Venga, nos van a hacer una lectura de eso. Al ser Duque el candidato de Uribe y perder Duque, la consulta derecha sería un golpe fuerte para Uribe. Creo que sí sería un golpe fuerte para Uribe, sobre todo por la forma como los matices conservadores han jugado dentro de la candidatura de Marta Lucía Ramírez, quien ya no pertenece al Partido Conservador, pero que está soportada por unos bloques uribistas, que no son afectos a Duque, y conservadores. Entonces ahí habría que mirar cómo se daría esa fórmula y cómo participaría también Duque de una campaña vicepresidencial. Y le digo esto que aunque no le gusta mucho al ciudadano del común como Nacho, sí opera mucho. En el caso de Petro, lo que se busca con esta consulta es tratar de concitar una serie de votación diseminada de Jorge Enrique Robledo, que quién sabe cómo le irá al Congreso ese mismo día,
y a una votación también que está representada por Clara López, que ha quedado un poco huérfana y quedará ahora que ella no es candidata presidencial. Recoger los restos. Entonces ese día lo que él quiere es legitimarse como el candidato de la izquierda y recoger las banderas de su propio partido. Ese es el objetivo de eso. Bueno, finales de este mes, veremos más encuestas. Va la cosa, o sea, es que realmente van a cambiar cuando definan que si es Duque o Marta Lucía Ordóñez. Y el Congreso también. El Congreso, póngale la firma, Nacho, y siempre pasa. Va a cambiar radical, bueno, o sea, puede generar un cambio importante. Nacho, y Si aparte... hoy el presidente es Fajardo, no va a tener mayoría. Eso, sí ¿qué está muy claro. congresistas Sí, puede? es ¿Usted cierto. ha Está muy claro. Es cierto. Sí. análisis? ¿Con cuántos congresistas puede terminar Fajardo? Fajardo podría terminar más o menos con 7, 8 congresistas más o menos. Pero es claro que el Centro Democrático, por ejemplo, pasará de 20 a 22, 23. Es claro que el partido de la U va a perder muchísimo. Yo creo que casi que prácticamente en las regionales de 2019 queda, digamos, por fuera, o quién sabe si habrá representación en ese momento. Es claro que el Partido Liberal ¿Como va a quedar para perder la lastimado. personería? No, Yo o tanto creería no. que estaría muy cerca de ahí, al menos no con la misma fuerza de oportunidades anteriores. El Centro Democrático y Cambio Radical van a ser los grandes ganadores al Congreso el próximo 11 de marzo, ¿Y me el Polo? atrevería a decir. Polo Democrático tendría un crecimiento importante, sin embargo, le va a costar sostenerse, al menos en Antioquia. ¿Y Petro? Una Los congresistas pregunta para ahí, Petro. y los debates van a influir mucho. Cuando empecemos ya a ver debates a nivel nacional, cada uno de los candidatos. cuando ya estén todos los candidatos, Ha ¿usted cree pasado. que cambia mucho? Ha pasado mucho, Nacho, e incluso se prevé que habrá, como ha pasado en Inglaterra y en otros países, realities. Quién sabe si los candidatos se apuntarán a este tema de los realities. Ya está pasando en Inglaterra, ha pasado en México, ha pasado en Argentina, donde hacen programas especiales con ellos en los días previos a tomar encuestas, tratando de generar emociones. Entonces, se vienen muchas sorpresas quizá en este proceso electoral que va a estar muy lleno de desinformación, hay que estar preparados, muy lleno de noticias falsas, de fake news, y muy lleno también quizá de encuestas o instrumentos que van a querer desorientar al ciudadano de a pie. En un mes los tengo aquí sentados usted, así como al Muchas doctor gracias. Tobón, para todos los televidentes, ya me confirmó, hoy hablé mucho rato con él. Próximo martes, ya, confirmadísimo. Porque ese ¿Próximo hombre martes está... mañana, Nacho, o de mañana en No, 8? De mañana en en 8. ocho. Sí, eso me confundí con Laurita y ella pensó que era mañana. De mañana en 8 estará el doctor Tobón, que no tiene pelos en la lengua, y ese sí, mejor dicho. Me dijo, ¿cómo fue que le dije a usted que se titulaba el programa? Me dijo lo micro y lo macro de las próximas elecciones del Congreso. Buenísimo. Va a ser bien interesante. Miguel, muchas gracias, hombre. Verdad que sí, bien interesante todo este panorama. Quería como entender, o que mis televidentes y yo también, como entender por qué en unas aparece tan poquito, en otras aparece mucho. Son dos metodologías diferentes las que se utilizan. Por eso vemos esa diferencia que me impresionó mucho, sobre todo en el voto en blanco. En el uno en el 30 y en el otro en el 6. O sea, como que el voto en blanco todavía la gente no sabe bien qué es esto en Colombia. No hay una gran representatividad política del voto en blanco, así la como gente no no se sabe. tiene muy claro el tema de los movimientos significativos de ciudadanos por fuera de los partidos y lo que los partidos y el desprestigio de los partidos van a jugar en esta contienda electoral. Y de Hay cierta una- manera para eso influye mucho ese factor miedo del que hacías ahorita alusión. Odio y miedo, además del profundo escepticismo que existe en los partidos políticos, que si ustedes se ponen a ver en las 4 encuestas, aparecen al lado del Congreso de la República como de las instituciones más desprestigiadas del país. Miguel, ¿me recuerda el dato de Petro? ¿Con cuántos congresistas podría terminar? En el caso de Petro, yo creería que podría llegar más o menos a una cifra de 12 congresistas entre Cámara y Senado. Hay una inquietud, Nacho, que nos la plantearon por aquí algunos televidentes y Miguel, sobre lo del voto en blanco. Pues cuando salió esta encuesta del 30% del voto en blanco, pues se creó como la posibilidad de que eso podría llegar a pasar. Muy difícil en presidenciales, pero no es cierto que si se gana el voto en blanco, que igual ganan las FARC, porque se dicen muchas mentiras a raíz de esto. Pues el voto en blanco es una opción y si la gente se pone de acuerdo, sería un gran precedente para Colombia, pero no significa nada, ni se le suman a aquellos o el otro si se gana el voto en blanco. Pero las proporciones de votación de máquina que siempre generan que los votos útiles lleguen a candidatos específicos hacen muy poco probable esa posibilidad constitucional de que el voto en blanco pueda invalidar las elecciones, Germán. Y es real. Ahora sí, nos vamos a una pausa y espero tenerlo de invitado. Muchas personas lo han felicitado acá por nuestro Facebook. Ya volvemos con otro invitado que nos trae una historia que es bien interesante para nuestra ciudad y para el país. Vamos a estar con Darío Montoya y vamos a hablar de cosas positivas. Ya volvemos.
Vamos con ronda informativa. José Fernando Gil, entonces ya me tiene lo del Dow Jones. Sí, Nacho, fue una caída considerablemente grande. ¿Y se atribuyó a qué? No sabemos. Temas de petróleo, entre otros. Temas bueno. de petróleo, cayó en la caída más grande después de la del 2007. Bueno, es que el rum viene que en Estados Unidos están analizando muy seriamente bloquear el petróleo venezolano, pero no lo han hecho porque saben que eso en última instancia va a terminar desafectando a toda la población. Y usted sabe que Maduro ahí dice una mentira grande. Él dice, no, no, pero en este caso, bueno, su ministro, para que no digamos que el pobre Maduro, dice, no, es que entonces le vendemos a los chinos, a los rusos, no, perdón. Ya no les puede vender porque les debe tanta plata que ya no le van a comprar. Yo creo que ya entonces no va a tener cash efectivo. José. Nacho, le tengo una que tiene que ver con café. Cuente. Se redujo la producción cafetera en el último año un 2%. Uepa. Sobre todo por temas climáticos. Muy bien. Y le tengo una deportiva. Sí, es señor. muy cercana, ahora sí, la presencia del colombiano Yerry Mina con el Barcelona, porque Gerard Piqué, el esposo de Shakira, se lesionó. Y Umtiti, que es el otro defensa en esa posición, tiene acumulación de amarillas. Por lo que sería, pues ya de manera casi definitiva, una posibilidad clara de que Yerry Mina se estrene con el Barcelona Fútbol Club. Lili. Bueno, Nacho, le cuento que hay cese de actividades por parte de varios funcionarios y funcionarios del ICBF Regional Antioquia. Ellos tienen una sede en el barrio Laureles. Podemos ir viendo las imágenes. Ellos decidieron hoy salir y decirle a la directora nacional que por favor arregle esa sede. Desde el 2011 se tenían unos recursos para construir nuevamente esta sede, la cual se encuentra en muy mal estado. Los baños, dicen ellos, que están en mal estado. Nosotros estuvimos en el lugar y realmente es bastante triste. Dicen que prácticamente en una alcoba, porque esto es una vivienda, hay entre 4, 5 y 6 oficinas. Fuera de eso, ahí están viendo ustedes, miren Nacho, estas son las instalaciones, miren la cocina, cómo se encuentra. Ellos lo que dicen es que cómo ellos le van a exigir a padres de familia que tengan a sus hijos en buen estado, y que incluso han llegado a decirles, ustedes me exigen, pero mire la atención que me están dando, mire dónde me están atendiendo, y ahí están viendo ustedes las imágenes de lo que está pasando. Cese de actividades indefinido hasta que no se tenga una solución por parte de la directora nacional del ICBF. ¿Qué me averiguó? ¿Qué le averigüe a Nacho? Sí, le averigüe frente al tema. Resulta que hoy pero contémosle la historia de los televidentes. Nos llama una persona, se ve que es de la tercera edad, el viernes pasado. Le voy a contar, Nacho, espere, vea. Adelante. Ella se llama María Liria Posada, tiene 74 años de edad. La abuelita. Sí, vive en el barrio Buenos Aires. Nosotros fuimos y hablamos hoy con ella. Ella dice que está es ella. Ella fue la que nos llamó. Sí, señor. Es una persona que vive sola, no es pensionada. Prácticamente ella va a su centro vida, allí les dan el almuerzo, les hacen actividades y también les dan un algo. Resulta que ella salió en diciembre, salieron a vacaciones y hasta la fecha no han reiniciado. Entonces ella dice que está muy triste y que muchas personas de la misma edad de ella, dice que son cerca de 200 de estos dos centro vida, no han podido regresar a esas actividades. Hablamos también con la Secretaría de Inclusión Social. Ellos dicen que en muchos de los centro vida de la ciudad inician el 28 de febrero y que en este en específico van a empezar el 5 de marzo. Entonces una muy buena noticia para todos los habitantes de ese sector. Tengo la entrevista con ella si quiere que la escuchemos o no sé si nos dé tiempo. ¿Es cortica? No recuerdo, Nacho. Póngamela. No la tiene, listo. Yo salí en diciembre del Centro Vida. Se presume que no hay presupuesto, por eso no han vuelto a abrirlo. El Centro Vida es algo maravilloso para las personas de la tercera edad que no tenemos nada, o sea, no tenemos una pensión, no tenemos nada. Allá nos daban el almuerzo, muy bueno, lo llevaba a saciar la compañía. Bueno, ahí lo tienen. Mañana les mostraremos el resto de la entrevista con ella. Germán Mendoza, porque tengo el invitado y vamos rápido. Nacho, noticia internacional: en Ecuador ganó el sí. Sí, señor. En el referendo, es decir, que con el triunfo del sí con el 60 y ya le digo cuánto, 64%. Está bravo Correa. Está muy bravo Correa porque lo que pasó allí es que en ese referendo se decidía acabar con la reelección indefinida. Indefinida, pero no la inmediata. O sea que ya Correa no se puede volver a presentar, que era el que estaba defendiendo el no, que obtuvo el 36%, él no se puede presentar ya, pero el actual presidente, Lenín Moreno, sí se podría presentar si quisiera.
sea, que queda viva la reelección, pero no indefinida. Durísimo el tema de corrupción, o sea, se la van a meter toda con Sí, unas le han sanciones destapado bravísimas. muchas cosas. No, y las sanciones que planteaba este plebiscito, esto que estaban haciendo antes. El referendo. El referendo. Vean, Nacho, le concluyo el tema del que me preguntaba ahora. El Brent cayó el 1.4%, se ubicó a $67.62 el barril. El WTI cayó el Brent cayó 96 centavos, 1.4%. El WTI cayó $1.03 centavos. Bastante. Cayó el 1.99%, se ubicó en $64.15 el barril. El Dow Jones cayó el 4.66%. El IBEX 35 de España cayó el 1.44%. La de Tokio cayó el 2.55%. La de Londres el 1.46%. Eso, ojalá. Caídas, todas en caídas. Sí, señor. París el 1.48% y Frankfurt cayó el 0.76%. Caída generalizada. Bueno, enseguida les doy pasito a ustedes porque ya me da pena con el doctor Darío Montoya. Bienvenido a esta mesa de trabajo. La primera mesa de opinión de Antioquia. ¿Cómo me le va? Nacho, muchas gracias. Es un gusto y hasta orgullo estar aquí, claro que sí. Hombre, qué tan bueno eso. Yasmín, Señor. este hombre trabajó muchos años en el SENA. ¿Cuántos años trabajó usted en el SENA? 8 años y 3 meses, Nacho. Y usted hizo ahí bastantes cosas importantes. Pero a mí me lo traigo aquí así, que promotor de la Fórmula SENA, algo que me encantó ahora que estamos hablando de autódromo en Medellín y de todo esto. Sí. Cuéntenos un poco qué es esto de la Fórmula SENA. Cuando se habla en automovilismo de una fórmula, se habla de que hay unos estándares que se espera cumplan todos los competidores. Por eso la Fórmula 1 son unos estándares, la Fórmula 3. Y diseñamos digamos, un marco conceptual tecnológico para construir carros por muchachos que están en diversos programas de aprendizaje. A ver, las tecnologías automotrices recogen, yo diría que la totalidad de las tecnologías que todos los días avanzan, cambian y se innova en ellas. Mucho más que la aviación, increíblemente. O sea, un automóvil está más sometido digamos, a retos tecnológicos que el mismo avión, que después de que arranca simplemente flota, llamémoslo así, con un empuje. Entonces me parecía muy interesante porque era la oportunidad de entusiasmar a cientos de muchachos en todo el país a trabajar juntos en equipos, con una disciplina, con unos objetivos, competir y ojalá ganar. Y la verdad, eso fue muy exitoso. Muchachos de textiles, de diseño de modas, haciendo los uniformes, de materiales, de soldadura, de instrumentación, de maquinaria, en fin, de todas las áreas del SENA terminaron trabajando en equipos en todo el país para hacer vehículos que luego recorrimos todo el país en carreras. Aquí en Medellín estuvieron en el Parque Juan Pablo II. A mí me pareció emocionante. Los exhibimos en centros comerciales. Y bueno, me da golpe que ustedes tengan o me den el gusto de recordar esa aventura que espero que el SENA continúe. ¿Esto contaba con apoyo de quién? Es que yo creo que aquí hay como una cosa rara con el automovilismo y yo no sé eso por qué no se mueve. Nacho, y aquí además, tuvimos invitados, pero unas personas que se mueven mucho, pero como que nunca despegó. Además. No, y además porque es que finalmente era lo que nosotros estábamos planteando en esa ocasión, y es que si se pudiera incluir la academia dentro de los proyectos de ciudad, se podrían construir grandes cosas, y el ejemplo es el mismo Fórmula SENA. El automovilismo ha sido un jalonador del avance tecnológico, yo diría que en la historia de los últimos 200 años. De hecho, hoy los Estados Unidos pueden decir que le deben al automovilismo, a su masificación, el país que son hoy en día. Cuando hace unos 10 años hubo una gran encuesta en los Estados Unidos de cuál fue en los últimos 100 años el americano más importante, escogieron a Henry Ford. Porque el automovilismo tiene unos resultados en avance tecnológico impresionantes, como decía ahora. Entonces, para mí era muy importante que esto fuera un proyecto que el SENA se propusiera sacar adelante. Y cuando empezamos, rapidito se vincularon los productores de llantas, los expertos de automovilismo, los dueños del autódromo o los que manejan el autódromo de Tocancipá, y así diversas compañías, los productores de motores, porque trabajaban con motores de motocicleta de 1000 centímetros cúbicos. Y la verdad fue que hubo una ayuda total, donde el SENA terminó invirtiendo muy poquito, pero disfrutando mucho y aprovechando mucho este tema. ¿Cada cuánto se hace? A ver, cuando yo estuve lo hice 4 años seguidos. Ahora, ¿cómo arranqué? Yo me fui a Europa a conocer cómo lo hacían centros de
de aprendizaje o de educación superior europeos. Y lo primero que hice fue mandar un grupo de jóvenes a estudiar a Francia. Del SENA. Sí, y de universidades, de AFIT, de la Antioquia, de la Industrial de Santander, a estudiar en Dassault Systems, que es el productor más importante del mundo en software de diseño de ciclo de vida de producto. Con ese software se hace el Airbus, se hace el Boeing, se hacen la mayoría de las automotrices, lo usan. ¿Y por qué se llama ciclo de vida de producto? Porque no solamente diseña el objeto, sino que lo pone o le simula su vida hasta que se muere el producto, hasta que el avión ya no puede volar más. Entonces ahí pueden perfeccionar detalles y eso. Cuando ellos ya aprendieron eso allá, terminé contratándolos a 2 de ellos para que me diseñaran Fórmula Sena, que nosotros pudiéramos de verdad tener un trabajo juicioso de sacar adelante tecnologías. Por ejemplo, aquí en Antioquia, recuerdo, el chasis del automóvil y la carrocería era en fibra de carbono. Y nadie trabaja fibra de carbono. Pues el automóvil que hicieron aquí en Antioquia era de fibra de carbono. ¿Y quién lo patrocinó? Ese sí lo financió el centro, pues esa parte. Muy bien. Es que usted conoce el centro del Pedregal del SENA. Sí, yo me señor. retiré del SENA hace 7 años, más o menos, un poquito más. Pero la verdad es que si algo me deja satisfecho es cómo cambiamos esa entidad. Pero y venga, cómo usted la hizo 4 años seguidos. ¿Esto en la actualidad siguió funcionando o ya no funciona? Me han dicho que funciona y no está funcionando en esto. Fórmula eso Sena hay que dejó. revivirlo. Y esa es la situación, era la problemática, porque nosotros decíamos, si se incrementa o el apoyo universitario o la academia, se pueden lograr cosas. Y el ejemplo fue el Fórmula Sena, pero se abandonó. ¿Usted se imagina a un muchacho de 20 años aprendiendo con los mejores, en las mejores tecnologías, pero disfrutando? Claro. Esa emoción de los muchachos haciendo un carro de carreras. De carro de carreras, eléctrico, de gasolina, y eso lo ven todas las universidades del mundo lo hacen. Buenísimo. Los alemanes en la escuela. En Alemania. Pero usted ya me dejó triste. O sea, usted arrancó 4 añitos, muy bien. Ya eso acabó. Cometieron un error, y perdóname decirlo. Pasaron a motores eléctricos. Resulta que el motor eléctrico no maneja la tecnología diversa y compleja del motor de combustión. Ahora, motores de combustión va a haber en 100 años. Me parece que podían hacer convivir las 2 carreras. Listo, una que es muy fácil, es cuestión. Pero cuando se prescinde del motor de combustión, bajan una serie de retos tecnológicos y eso fue lo que pasó por un lado. Y por otro lado, pues no falta el que decía que eso era un capricho mío, hacer carros de carrera. No, eso disparó la eficiencia del aprendizaje. Óigame, usted está metido para ver en otras líderes, ¿sí o no? En universidades virtuales y todo esto. Sí. ¿Qué me puede contar? Hombre, lo que pasa es que me da vergüenza porque eso tiene unos pasos, un protocolo. El señor gobernador, por allá en abril del año pasado, me contó de su proyecto de la Universidad Digital de Antioquia. Sí. Como yo tengo 2 experiencias bien significativas, que fue poner en marcha desde cero todo lo que es la educación virtual del SENA, que fue un trabajo que requirió mucha dedicación, más la creación de una universidad que empieza a ser cada vez más virtual que presencial, que es una universidad que creamos un señor muy conocido, muy importante para muchos colombianos y yo. Y ambas cosas, pues en el SENA todas las satisfacciones del mundo y en la Universidad Élite, que es la Escuela Latinoamericana de Ingenieros, Tecnólogos y Empresarios, hoy tenemos programas de ingeniería virtual muy buenos como ingeniería informática. Él me dijo, hombre, usted tiene la experiencia, lo ha hecho, yo quiero que usted me dirija esto. Y le dije, hombre, emocionante. Primera universidad pública digital de Colombia. California acaba de proponer la primera pública digital de los Estados Unidos. Además de eso, una universidad que puede arrancar en donde el futuro ya va. O sea, no vamos a crear una vaina del pasado, una cosa nueva, ubicua, al máximo. Entonces estoy en eso y el gobernador públicamente me designó como el rector o me propone como el rector designado, cosa que espero se concrete en los próximos días. ¿Qué se requiere? ¿Nuevas universidades virtuales, como usted dice? ¿O se necesita preparar a nuestros jóvenes en otras cosas diferentes? Es que veía yo en estos días, por ejemplo, una persona que nos colabora, pues con mucho esfuerzo, su hijo psicólogo, y está recogiendo fresas. Pues no va a poder hacer más y las tiene que traer y venderlas a Medellín. Y la uno pensar porque vemos mucha gente joven preparándose, pero de pronto no en lo que este país está necesitando o en lo que está saturado. Mire,
Lo que pasa es que usted me está poniendo en un tema profundo. Los muchachos cada vez más, gracias a una preparación insuficiente en la educación media, buscan carreras o profesiones, llamémoslo fáciles. Mucha gente se me va a poner brava por esto. Entonces, por ejemplo, en Colombia cada vez es más dramático, y en estos países nuestros, el déficit de ingenieros, en todas las áreas. Yo le garantizo que pasarán 2 horas si nos ponemos a buscar muchachos que quieran estudiar este año ingeniería mecánica, que es la mamá de las ingenierías. Eso tiene una raíz en la debilidad con que aprenden las ciencias básicas en general, química, física, biología, matemáticas. Entonces les da miedo ir a ingenierías. Entonces necesitamos ingenieros. Yo conozco cifras de varias ingenierías, pero eso implica que una universidad no se puede poner a quejarse de que no le llegan muchachos con ganas de estudiar ingeniería, por ejemplo, sino que tienen que encontrar los modelos que resuelvan el problema. Una de las cosas interesantes que está pasando es que la mayoría de universidades actuales están entendiendo que como tal van a desaparecer. Y le doy las más importantes universidades del mundo, Harvard, saben que en 15 o 20 años van a desaparecer, pero ¿saben qué es lo interesante? Que ya crearon el reemplazo. Así como los bancos. Todos los bancos saben que en 15 años no va a tener ningún sentido que existan, pero ya se inventaron el reemplazo. Porque no van a dejar de atender a sus clientes. No, la virtualidad. No, de ganar plata. Sí. Ahora, ¿qué es lo interesante acá? Usted me preguntará, ¿y cuál va a ser ese nuevo esquema? Un esquema donde cada individuo sienta que la institucionalidad es para él solo, específica, diseñada para él. O sea, hoy yo quiero que todo me lo sirvan a la hora que yo quiera, desde donde yo esté, como yo lo necesito. Cuando yo veo una universidad, digamos, de las que existen o de las del pasado, allá me hacen una oferta que es la misma que le hacen a 5.000 estudiantes. No. El futuro me va a prometer a mí una oferta para mí, exclusiva, como yo la necesito. Eso tiene que ser la Universidad Digital de Antioquia. Ahí tienen, Darío Montoya. Era un abrebocas. Y vamos a hablar de la Fórmula SENA, que me tiene muy triste, señores del SENA, actuales directivos, qué pesar. Qué proyecto tan bonito, cómo lo vamos a dejar acabar. Sí. Me parece una cosa maravillosa de todas las universidades. Duber, ¿cuál es su cierre hoy? Nacho, tengo 2 de cierre. La primera es que las autoridades del municipio de Ituango ofrecieron una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quien dé información que ayude a dar con la captura de las personas responsables del asesinato de esta niña de 3 añitos el día de ayer allí en Ituango, que murió por un atentado que se hizo al parecer por disidencias de las FARC. Y la segunda noticia que le tengo, Nacho, es que apareció el cuerpo de Sneider Humberto Restrepo Pérez, un joven que permanecía desaparecido desde hace 8 días, que fue visto por última vez en el barrio Belén Rincón y que había sido reportado por sus familiares y por las autoridades como desaparecido. Esta persona apareció desafortunadamente desmembrado en una zona boscosa del barrio Cristo Rey de acá de Medellín. Nos tenemos que ir, Piedad Eugenia, no entiendo. Yo nunca supe por qué el bus eléctrico de la Universidad Pontificia Bolivariana, no sé si lo conocieron, es famoso, ha parqueado, no podía, sí. Pues como que se quedó ahí. Estaba como con catenarias y sí, vueltas no ahí. Tenemos cosas creativas, pero vuelve y edición. Faltan políticas de Estado frente a toda esta cuestión del transporte. Nacho, al cierre le echo una rapidita. Resulta que el gobierno nacional, a través del viceministerio de Transporte, el director del ANI y el gobernador de Antioquia, al parecer se pusieron de acuerdo en lo que tiene que ver con los peajes de la zona de Urabá. Esto concluye con la eliminación de las casetas en Chaparral y Río Grande. Las unifican en el Tigre. Estas casetas eran de un sentido, la del Tigre va a tener los 2 sentidos y sigue la otra caseta que es en Cirilo, la vía hacia Necoclí. Con eso quedó la gente tranquila. Hay que esperar a ver qué dice la comunidad. Hay que esperar a ver qué dice la comunidad. Dicen en el gobierno nacional que esto en términos económicos implica un sacrificio de 100.000 millones de pesos en 10 años. Mañana me madrugue y pago un peaje de eso y me cuenta. A ver qué tanto le cobraron. Mañana estaremos con ustedes trayéndoles toda la información de nuestra región, porque en Antioquia tenemos que hablar en la primera mesa de opinión. Estamos felices. Muchas gracias a todos por seguirnos, la cantidad de felicitaciones y cada vez cada vez llegamos más y más. Darío, muchas gracias. A usted, Lo Nacho, vuelvo a invitar para ustedes. que me hable de esa universidad, me gustó. Claro, rico. Me gustan las cosas positivas también. Germán ya nos tiene bien informados a continuación.
tal? Buenas noches, soy Germán Mendoza, bienvenidos a Cosmovisión Noticias y con toda la información deportiva me acompaña José Luis Alarcón. José Luis, buenas noches y hablemos de cómo les fue a los equipos antioqueños en la primera fecha. Germán, con las buenas noches para usted y para todos los televidentes. Por primera vez en la historia, 5 equipos antioqueños en la primera división. Ganaron los más antiguos o los más representativos y a los otros 3, aunque no consiguieron los puntos que querían, empezaron mostrando muy buen fútbol. Lo veremos más adelante en la sección de deportes de nuestro noticiero. Vamos con las noticias, mucha atención, las autoridades están ofreciendo 50 millones de pesos de recompensa para quien entregue información que permita la captura de los responsables del asesinato de una niña de 9 meses en el municipio de Ituango. Según el reporte oficial, desconocidos lanzaron una granada hacia la casa donde vivía la menor. La Policía Nacional, en compañía de la Alcaldía del municipio de Ituango, anunciaron que entregarán una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quienes den información que ayude a dar con la captura de los responsables de la muerte de una menor de 3 años ocurrida el pasado fin de semana. En este sector tenemos injerencia de grupos armados, GAO, al mando de Chaquiro, y también tenemos un grupo que está ingresando al mando de alias Cabullo, ex integrante del 36 Frente de la FARC. Al momento la Policía Nacional y el Ejército Nacional se encuentran haciendo los cierres para buscar a los individuos que lamentablemente ocasionaron estos hechos que afectan la vida. Desde hace varios días las autoridades han incrementado su presencia en esta zona, pues varias puertas y paredes han aparecido pintadas con grafitis alusivos a disidencias del Frente 36 de las FARC. El cuerpo de un hombre que había sido reportado como desaparecido hace 8 días en el barrio Belén Rincón apareció desmembrado y envuelto en una bolsa plástica cerca a la Terminal del Sur. Según las autoridades, los autores de este crimen serían integrantes de la banda Los Joaquinillos. Así es, justamente en el sector de Cristo Rey, muy cercano al aeropuerto La Yarrera, se ha encontrado un cuerpo en unas condiciones totalmente deplorables, estaba desmembrado. Días anteriores se había reportado como desaparecido y aparece en esas condiciones después de haber sido ultimado también. En este caso tenemos información de que se trata de un individuo que había sido precisamente tomado, que había desaparecido del sector de Belén Rincón, zona alta, una zona conocida como Los Joaquinillos, aparentemente con vinculación a la estructura delincuencial que delinque con este mismo nombre en el sector de La Capilla también. Haría parte de la dinámica de criminalidad que se habían presentado hace un par de semanas precisamente en el sector y que habían menguado recientemente. Precisamente se tiene ya información sobre de dónde puede prevenir este tipo de circunstancias y este tipo, por supuesto, de delito, y está trabajando fuertemente para poder frenar, digamos, esta dinámica delincuencial. En video quedó registrado un caso de maltrato animal en el municipio de Bello, en Antioquia. Conductores de un vehículo grabaron a 2 motociclistas quienes arrastraban a un perro desde la motocicleta. Lastimosamente se puede observar un caso más de todos los que se presentan a diario en Colombia de maltrato animal, donde 2 personas están llevando un animalito, ellos en una moto, el animalito trotando, lo cual no sabemos de cuántas cuadras vendría así, con todo lo que esto le puede generar, las lesiones en los pulpejos, la deshidratación que puede generarle, incluso por el calor y todo esto, un golpe de calor. Obviamente esta no es la forma de transportar un animal. Infortunadamente es muy frecuente, los casos de maltrato animal son cada día más visibles porque obviamente ya hay más personas que rechazan, porque ya los medios y las redes sociales permiten hacerlos más palpables y se presentan muchísimo lastimosamente. Ojalá las autoridades puedan poner en cintura a estas personas. En el barrio popular de Medellín las autoridades le quitaron la custodia a la mamá de una bebé de 9 meses de nacida porque al ingresar a la vivienda encontraron que la niña se encontraba en pésimas condiciones de salubridad. El hecho se presentó en el barrio del Popular número 1 de Medellín, hasta donde llegaron las autoridades tras el angustioso llamado de la ciudadanía, quienes alertaban sobre una bebé que permanecía en precarias condiciones. En este caso acude la patrulla del cuadrante, verifica la información y efectivamente se encuentra una mujer adulta que se encontraba al parecer inhalando una sustancia, podríamos llamar, digámoslo así, Sacol. Después de que se encuentra esta mujer en esta situación, se procede a buscar la menor y efectivamente se encuentra una menor de aproximadamente 9 meses, la cual se encontraba en unas condiciones precarias. El sitio de residencia tenía unas condiciones bastante lamentables. La menor de inmediato fue tomada por la Policía de Infancia y Adolescencia, quienes la condujeron hasta las instalaciones del ICBF. La menor entra a un programa de protección,
En estos momentos pues se adelanta una actividad con comisaría de familia para verificar la situación de la niña, igualmente pues para asignarle un hogar sustituto mientras se hace todo el procedimiento por parte de las autoridades correspondientes. La madre de la menor deberá iniciar un proceso para establecer cuál será el destino de la bebé. Es momento de hacer una pequeña pausa para comerciales, pero ya regresamos con mucha más información en Cosmovisión Noticias. Ya estamos de regreso, muchas gracias por continuar con nosotros. El Gobierno Nacional, la Gobernación de Antioquia y la Agencia Nacional de Infraestructura le encontraron solución a la problemática de los peajes en el Urabá antioqueño, pues la solución es reubicar 2 de los peajes que generaron controversia a lugares donde no generen impacto para la comunidad. Lo que hemos acordado es unificar los peajes de Chaparral y de Río Grande y trasladarlo al sector conocido como el Tigre. Al hacer eso estamos atendiendo esa voz, esa solicitud de la región, pero también dándole una solución de continuidad al proyecto. Claro, estamos entonces ahora hablando de las tarifas que se irán a definir. Se acordó que no van a haber tarifas diferenciales porque la ubicación es mucho más beneficiosa para las personas que están en la región y por lo tanto el faltante se va a cubrir con un esfuerzo muy grande por parte del departamento, de la nación y de las alcaldías. La Alcaldía de Medellín y la Secretaría de Educación Municipal lanzaron la campaña Rompe la indiferencia, hacer la indiferencia. En esta campaña participaron las 2 alumnas agredidas en el INEM José Félix de Restrepo. Después de lo ocurrido con unas estudiantes del INEM, la Administración Municipal inicia en más de 228 instituciones educativas de Medellín la campaña Rompe la indiferencia, hace la diferencia. Donde los chicos van a rechazar esa indiferencia, van a rechazar la violencia, el bullying, el acoso, el maltrato y se van a comprometer a hacer la diferencia. ¿Qué es hacer la diferencia? Respetar a su amigo, cuidarlo, respetar las normas, comportarse en todos los espacios, dentro y fuera de la institución de la mejor manera y sobre todo algo que es muy bonito y es proteger cualquier forma de vida. Ser capaces no solamente de sentir que cada uno de los estudiantes son importantes, sino estar muy pendientes del otro, cómo lo ayudamos. La Secretaría de Educación manifestó que durante el 2017 se atendieron más de 300 casos de acoso escolar. Sí, de verdad nosotros este año no hemos tenido ningún caso, ni el año anterior. Afortunadamente los casos donde se ha presentado algún tipo de acoso escolar, lo hemos asumido con el equipo de entornos protectores y podemos decir que solo en el año 2017 logramos atender cerca de 312 casos donde niños se sentían acosados y por esa intervención con el psicólogo, con los padres de familia, con los profesores, logramos que ese acoso o que esa burla que recibían estos niños se pudiera evitar, se pudiera hacer un proceso pedagógico. Las menores que se vieron involucradas están recibiendo atención por parte de la Alcaldía de Medellín. Una de las víctimas de la agresión en el INEM, José Félix de Restrepo, dijo que perdona a su agresora, pero también hizo un llamado a las personas que fueron testigos de este hecho a que actúen y dejen la indiferencia. No, me parece que este acto es más que todo de humanidad, porque a nosotros los adolescentes no nos sirve que simplemente sea la conversación alumno-profesor, sino que sea entre demás directivas, que los padres también influyan un poco en esa educación. Como lo decía Pitágoras, educar al niño para no castigar al hombre. O sea que hay que hacer e implementar esos programas de educación para que nosotros los adolescentes entendamos que no se soluciona con violencia, sino con convivencia y todo en paz. Bueno, la verdad yo quisiera decirles que pues tenemos que dejar esa indiferencia a un lado, nos tenemos que ayudar entre todos porque la vida de una persona puede estar en riesgo, como en mi caso, y únicamente por grabar pues no hacen nada. Hay muchas maneras de salvarle la vida a una persona y la indiferencia no permitió que lo hicieran. En verdad yo los invito a que nos respetemos uno al otro, que nos ayudemos. Y bueno, la verdad lo que me pasó, yo estoy dispuesta a perdonar a las que me hicieron eso. Hay que tener perdón en nuestros corazones, eso no podemos guardar rencor. Nosotros hacemos una nueva pausa, pero en segundo regresamos con toda la información deportiva que nos trae José Luis Alarcón. José Luis, ¿es para preocuparse lo de Falcao? Te lo digo después de comerciales. Muy bien, ya regresamos.
Bienvenidos a la información deportiva en Cosmovisión Noticias. Respira el país con tranquilidad porque el delantero Radamel Falcao García publicó en las últimas horas a través de sus redes sociales un mensaje de tranquilidad con relación a lo que tiene que ver con el fuerte golpe que vio durante el fin de semana en el partido del Mónaco ante el Lyon. El jugador confirma que la lesión no es de gravedad y que gracias a Dios está en el camino a Rusia 2018. Este fin de semana fue afortunado para los goleadores colombianos. Uno de ellos generó preocupación en los intereses de la selección Colombia. Carlos Vaca, Avilés Hurtado, James Rodríguez, Miguel Ángel Borja y Radamel Falcao García se reportaron en la tabla de anotadores en las diferentes ligas del mundo. Pero el susto estuvo por los lados del Tigre. Luego de anotar su tercer gol en los juegos de esta semana, salió lesionado por un golpe que recibió en el partido ante el Lyon. Por fortuna no sería nada grave y están a la espera de los resultados de los exámenes que le realizaron. Momento para hacer el resumen de la competencia de los equipos antioqueños en el fútbol profesional colombiano. Águilas, Leones y Envigado, los representantes de los equipos que apenas comienzan su trasegar en la liga, mientras que el Deportivo Independiente, Medellín y Atlético Nacional ganaron sus respectivos compromisos. Comenzó la Liga Colombiana 2018 con los dos equipos más representativos de Antioquia, picando en punta. Un debutante Leones que dejó una grata impresión en la derrota 2-1 con el América. Río Negro, Águilas y Envigado solo sumaron de a un punto al empatar con Pasto y Cali, respectivamente. El primero fue Independiente Medellín, quien con Germán Cano inició la goleada ante el Huila, 3-0. Los otros dos tantos fueron obra de un inspirado, Juan Fernando Caicedo. De esta manera el equipo del pueblo inició el torneo en la primera casilla. Por su parte, Atlético Nacional venció al Tolima en el Manuel Murillo Toro, 1-0, con anotación de Andrés Rentería, tras una estupenda habilitación de Diego Arias. José Luis, muchas gracias. Todo un placer. Y a ustedes muchas gracias por su compañía, les deseamos una feliz noche.